Hola, 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 muy, pero muy buenos días para los que todavía no almorzaron. Ya les saludamos el día de hoy para poder llevarles todo lo que estamos hablando, lo que se está hablando en la información. Nosotros listos para poder llevarles todo en el mundo deportivo y ya listos para compartir una jornada más con ustedes. Hola, Belén Rivas, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andamos? Buen mediodía, Marquitos. ¿Cómo estás vos? Yo bien, ¿eh? Bien. Con muchas cosas para compartir el día de hoy. Semana muy importante. Hoy arranca la fecha 20. Así que, bueno, estamos remándola y estamos hoy hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde, así mismo. Bueno, Franco Arrosa, ¿cómo te va? Descifré. ¿Descifraste? El mercado de pases cerró. Ya sé lo que va a hacer, cerró el mercado de pases. Bueno. ¿Sepa nomás? ¿Cómo está el chat? Perdón por la impuntualidad, chat. Estábamos de reunión. Estamos de reunión importante. Se vienen Se vienen cositas obviamente. Pero bueno, ya nosotros estamos listos. Mucha información ayer, luego de lo que fue la jornada de información, tuvimos una noticia. Justamente que Darío Benedetto ya no forma parte del equipo franjeado, ya no está, ya se fue y se marchó. El jugador Darío Benedetto, quien no marcó ningún gol. Metele nomás ya, Pero no marcó ningún gol. Se fue de esta manera, de común acuerdo, justamente el comunicado Era que personal, dijo él, en su Instagram. en lo personal. Porque hizo después una historia de Instagram y dijo que es una cuestión personal. Sí. No sé yo realmente cuál sería, no revelaron eso. Pero llamó la atención muchísimo, ¿verdad? Porque bueno, voy a decir lo que pienso. Para Ok. mí es un paquetazo. A la pucha. No, y para mí fue un paquetazo. Es un paquetazo. Me hago cargo que en su momento, antes de verlo jugar, dije que iba a ser la figura del torneo, que iba a ser goleador. Claro. Claro, me hago cargo de lo que dije. Esa era la sensación que tenía yo, más bien que por su currículum, ¿verdad? Por los clubes en donde jugó, por lo que había conseguido. Pero realmente en ese momento no venía bien, no venía haciendo goles, no tenía ritmo, no tenía fútbol. Pero teníamos una esperanza por quién es, ¿verdad? Claro, es que al escuchar Benedetto, a pesar... Epa, 101 subs. Muchas gracias Bien, a todos. qué Bien, grande. gracias, gente. Qué grande. Es que vos al momento de escuchar Darío Benedetto, Pipa Benedetto, por lo que significa acá... Por lo que significaba. Por lo que significaba, porque murió en Madrid, realmente no se entiende cómo no pudo convertir, cómo no pudo dar ese salto, porque recordemos que Benedetto venía del Querétaro, donde creo que marcó un gol en todo un año. Entonces, hoy Olimpia
se encuentra con este jugador que no rindió, no dio lo que se esperaba de él, lo que se quería. Y realmente, obviamente, el hincha de Olimpia está decepcionado. Pero no solamente por Benedetto, no solamente por Darío Benedetto, sino por el mercado de fichajes que hizo Olimpia. Calentita la situación. Hola, Nelson Rivera, ¿cómo estás? Estás desde Tiki Toki. Mañana vuelve Nelson Rivera, confirmado. Mañana vuelve el Mañana dictador. vuelve Nelson Rivera. ¡Sí! Te extrañaba. Ya era hora, ya era hora, ya era hora. Después A mí de pues no me sus- vas a saludar luego. Hola, Coque, ¿cómo te va? Hola, Marco, bien. ¿Estás bien? Sí, ya estoy mejor. ¿Cómo recibiste la información? He visto que estaban hablando de diversos temas ahí en Olimpia Media. Sí. Bueno, primero que nada, la información de Capazo. Sí. Ya. Oficialmente se está negociando con Capazo. ¿Qué pasaba? Que anteriormente, cuando se lo quería comprar el pase a Capazo, Vasco da Gama pedía $1,5 millones de dólares. Ajá. La cual Olimpia no quiso pagar, entonces por eso Capazo vuelve a Vasco. A Vasco. Ahora mismo Tuvo una rescisión de tuvo una contrato. rescisión de contrato, Sí. terminó el vínculo con Vasco da Gama, por ende Capazo está libre ahora mismo y Olimpia está negociando. Primero que nada, se tiene que levantar las sanciones FIFA. $700.000. $700.000, A eso iba. de las cuales se le tiene que dar $250.000 a Aguirre y su cuerpo técnico, Ajá. y la transferencia por Facu Zavala Venecia. al Venecia, Al que son Venecia. $500.000. Hola, ChatGPT, ¿cómo estás? ¿Cuánto dinero ganó Olimpia en esta Libertadores 2025 con lo que ya sucedió? Hola, ¿qué tal? Olimpia ha tenido una buena participación en ¿Eh? Libertadores. En la 2025, la de ahora. ¿Eh? Se escucha bien. Está pensando. Hasta ahora Olimpia recibió $3 millones por participar en la fase de grupos, más $330.000 por cada partido ganado en esa fase. Pero no. Bueno, todavía no hay. El 330.000 lo Bueno, que... 3 millones. 3 millones por participar. Bueno, y después está lo de... se habló sí, también de... ahí está Alan Olimpista. ¿Qué cosa? Alan Olimpista. Terminó pagando 2 palos. Bueno, justamente ahí te voy a hablar, Alan Olimpista. La realidad es que no se pagó $2 millones de dólares por Me Robert gusta Rojas. ese para clip para aclarar. mucho. No es eso, esto es un clip, muchachos. Esto es un clip. La gente que dice que se pagó 2 millones por Rojas, por el pase de Rojas, hoy Olimpia salió a decir que no. Se habló en Olimpia Media hoy que no se pagó 2 millones por Robert Rojas. Es más, le digo algo, se pagó menos de $1 millón. Menos de $1 millón. Menos de $1 millón y es en cuotas. Cómodas en cuotas. cuotas. Cómodas En cuotitas. cuotas. Cómodas Son cuotas. pocas cuotas. Entonces, para englobar, Olimpia aclara y sale a desmentir Sí. que, porque muchos dicen que Robert Rojas recibía la cantidad de 2 palos o 3 palos Sí. que dice la gente, pero es una mentira. Olimpia dice que pagó menos de un Se millón. pagó menos de $1 millón. Menos de $1 millón. Menos y de en $1 millón. Cuotas. Y en cuotas. Es Es menos sobre de $1 el tema millón. sobre el tema de Robert Rojas. De Robert Casa Rojas, de sí. electrodomésticos. ¿Eh? Casa de electrodomésticos. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Y aparatos a cuota. No. No entiendo. Bueno, vos Pero tampoco bueno, estás tan y lejos, ¿eh? anda, pagale de chico entonces. Si No, tanto se vaya, cuota hablamos. Se vaya, chico. No se va a ir, ¿eh? Parece que Vos se vaya. sí pagaste 2 millones por chico, ¿eh? Espera. Igual, no hable tanto de casas comerciales, porque vos entonces sos Mercado 4, ¿eh? ¡Ah! Porque tenés aparato y realmente ¡No! ni funcionan. Son más truchos que... ¿A quién le decís? A vos te estoy diciendo. Me pasa voy a anotar. Señora Luciati. Pero más grande. trucho Y el- le y un dice. Ya, está más papelito, grande. un papelito. No. Está más- El papelito no, de- no, Bodam. ¿Qué? Ah, Está perdón. más grande. ¿Qué es lo que está más estoy grande? drogadísima. La franja. Mm. La franja. Pero hermano, vos tenés que entender Sí, algo. ese- Vos tenés que entender algo. Si vos tirás, tenés que estar preparado para recibir. Pero bueno, ¿quién está en Libertadores y quién está en segundo? Bien, me Cerro gusta. Porteño. Está bien, está bien. Cerro Porteño. La vez pasada, Así no, la vez pasada no pudiste Farrearle. farrearle porque se sintió mal. ¿A quién? A vos. ¿Cuándo? ¿Ayer me quiso farrear? La vez pasada. ¿Cuándo abandonaste? Ayer fue. Ah, Ayer no ayer. estuvo. No, ayer yo no estuve, pero y que Ah, por acá enfermo. estoy, ¿puedes farrearme si querés? Dice, Dios mío, están para lavar trapos sucios hoy. Estoy.
Dice Marcos, César ya dijo su club, faltás vos. Bueno, la diferencia es que yo tengo que llevar la voz en los partidos de Cerro, en los partidos de Olimpia. Yo me tengo que ir a los estadios y tengo que Decí estar que sos de Guaraní. ahí. No, Contá. vos, ni en pedo. Contá. Ni en pedo. Yo no soy de Guaraní. Yo no soy de Guaraní. Vos sabés que hoy ¿Por yo qué, me- por qué lo que Marcos defiende a Olimpia? Cuando Franco no estaba, o cuando Franco no le defendía, yo le defendía a Cerro y me decían cerrista. Ahora me dicen Che, olimpista. escúchame una cosa. Hoy me sentí un hincha guaraní ¿Por y qué? me dolió. No, muy fuertes son las imágenes, ¿eh? ¿Vos sabés que me dolió? Pero usted tiene la oportunidad de ir a ese tobogán. Yo no. Nunca pisé Yo, por la cancha ejemplo, de vos Guaraní. sabés que cuando yo, Yo veo sí. la demolición, yo sentí, y porque nunca Pues yo me por los fui. memes. Yo sí, así te sentaba. ¿Pero eso es en serio? Sí, el empinadísimo, tobogán. boludo. Sí. Así Yo- no es. yo de Literalmente verdad- vos haces un paso falso y Turro, te cae. tu- Muchísimos Tu hinchas Olimpia se rodilla- cayeron ahí. Tu rodilla le toca la cabeza al que está ahí abajo. Eso. ¿verdad? Sí, Exacto. sí, no, Ese era, así ese era era. el sector visitante. No, ese No, no es al lado de el visitante. preferencia estaba. Ese es al lado de preferencia, pero anteriormente, cuando se jugaba, me acuerdo muy bien en un partido cuando Olimpia ¿Eh? robó las copas de Guaraní. Ah, Sí. Me acuerdo que daban un sector para gente ahí también para en el tobogán. visitante, un Sí. sector. Voy a Y ese fue así mandarle- que un hincha se cayó y por eso ya no Hay se puso video, más. podemos ver. Hay video y le voy a mandar a Adam. Hay un Ahora video. mismo. Ya tiene ya el amigo. ¿Ya tiene? Ya tiene. A la pucha, espectacular. Ya tiene, espectacular. le pasé antes. Espectacular. Producción en vivo. Sí. Ay, ¿cómo fue derrumbándose a poco para el nuevo comienzo? Pues yo no entiendo por qué aplauden el derrumbe. No, ¿verdad? Triste. Pero porque pico, Es histórico. el tobogán estaba así después. Pero, La gente. pero es que... Pero claro, ¿Cómo hizo ¿por qué Belén? no? No, pero... Y la gente aplaude, loco. Y sí, y está bien. ¿Cómo no había leído? Nada que ver así, papico. No, pero el tema es que es... Pero- ahí está. Pero, ahí está. Se fue una parte grande de la historia del fútbol paraguayo. Mira. De los memes, por lo menos. Tiene audio, creo. Bueno, puedo escuchar cuando aplauden, por favor. Cuando en el video. ¿sabes? Ahí está, se escucha. Aguantó sí que el tobogán uno cuando. Sí, no se quiso ir, boludo. No se quiso el... Si a la cancha de Luque. Ay, cuepete. 2 o 6. Verá, pero el tobogán está más duro que... No. No, Que el, hincha chof- Olimpia. el chofer del tractor. El chofer era muy buena onda, parece que no quería. Parece que él era de aurinegro. Sí, le dolió. Por eso eligió esa Ahí marca se va a de. caer. Ahí se va a caer. Se viene el tobogán. Se va a caer. Se viene, se cae. Se viene, se cae. ¡Ah! ¡Qué bajo! Mira, la gente. Está bien. ¿Pero qué? ¿Por qué te reí, Belén? ¿Pero por qué? No, a mí me gusta guaraní. ¿Pero por qué aplauden? Pero ¿por qué no se Porque puede aplaudir? es. ¿Sabes por qué? Yo te ¿Pero explico qué? por qué. Pero yo no Yo te entiendo. explico. ¿Cómo Porque que no? es como una palada inicial. Claro. Es como el inicio de algo nuevo. Pues se viene después del Exacto. estadio. Eso es. Por eso nomás. Con éxito el derrumbe, más o menos. Claro, y Y cuando. claro. Y vos no viste el país Yaré, ese nos fue a bendecir con el. No. Perdón. Amén. Jesús. Amén. Yo le detesto a ese país. Ahí entraba. Se fue y bendijo con el Cinco micrófono y los Marcos. perros. Son muy buenos, Franco. Che, yo vi recién en el chat que decían que encontraron supuestamente tweets míos Ah. de, Pensé que había plata de de Google. antes, supuestamente. Ay, y me Mari. quieren sobornar. Y Ay, quieren, me Mari. quieren, Ay, ¿Me quieren- prestas tu Mari. Twitter un ratito? No, yo no tengo Ay, nada. Marcos. Yo no tengo Préstamela, nada. préstamela. Ay, Yo no tengo Martín. nada. Marcos nada. tuvo redes sociales a los 19 recién. Yo a los 19 recién, a mí no me Sí, dejaban. sí. Sí. Hace poquito, en la ¿Quiero ver pandemia. algo? Marcos Guerreros, Marcos, encontré capturas viejas de tu Twitter. ¿Por cuánto oculto la información de tu club? ¿Qué digo? Dice... No, Vos no muchachos. tenés nada así que te pueda perjudicar. Nada, absolutamente Ya nada. borraste todito. Está más borrado, está más oculto. Yo le admiro a César Guerreros. Es un crack. Es un capo. Es un crack. César Guerreros, que justamente es amigo de la casa, Sí. de Pasión, amigos nuestros también. Sí. Ayer Muy buena persona. admitió, justamente develó cuál es el club del cual es hincha y es de Cerro Porteño. Bienvenido. Bienvenido, le dice Franco, justamente. Muy bueno él. Y me parece súper bien. Está bien. Me parece súper bien. Para mí es el futuro. Hay una persona que siempre me dice, no, decí tu club, es el futuro, dale. Pero, Es que sí, todos tienen clubes de acá. Obvio. Obvio que tienen clubes locales. claro O sea, que sí. Se entiende este nomás periodo. por una cuestión de que por el trabajo y todas esas cosas. Pero se ¿verdad? sabe los clubes de la gran mayoría de Y periodistas. algunos... Yo sé Bruno Pon de qué club es. Se sabe de qué club es Bruno Pon, por ejemplo. O sea, yo por lo Hola, menos te... Pasión. Vos tenés información. Pero se sabe. No, se ve. Después se sabe de qué club es Rubén Darío. O sea, Michelin, por ejemplo, es luqueño.
Michelin es luqueño, El admitió. del Deportivo Luqueño. Sí. Yo sé que club. Mira un Voz poco. Estás limpio. Mira, Rubén Darío es de Obvio. A no ser que tenga Ya, otro Belén. Twitter. No. Bruno Pom. ¿Quién otro querés saber? Otro. Y no sé, tirame vos los nombres y decime también. Jorge Ratti o Olimpita. ¡Epa! ¡Epa! Vos sabés que ¿Eh? hay unos cuantos Sí. Olimpistas. Hay unos cuantos olimpistas. Ah, ah. ¿Quién? Es que se sabe todo. ¿Quién? Al pedo ocultan. ¿Quién? Ya le, pero ya conté yo. Se saben ellos todos los clubes. Y O que sea, juega Roberto Aire, ¿eh? o sea, yo entiendo lo perro. Y es profesionalismo y todo bien. Y es eso. Sí. Pero se saben ellos sus clubes, de todo el mundo. Sí. Y no quieran mentirme que son del Sport UI de su barrio ahí. ¿Sabe el club de Nelson? Dicen. ¿Entendés? Que a mí no me gusta ese que digan, yo soy de ese equipo más chico de la ciudad más Claro, chica. el 12 de A vos te octubre dice. de Guanambaré. Ah, vos te dice. ¿Entendés? Yo soy el club de Marcos. Todos ¿En saben. serio? Sí. ¿Cuál era? No. No, y el de Pacaraí. No. Bueno, hoy arranca la fecha, partido de Luqueño versus Recoleta. ¿Eh? ¿Qué pasó? Buen partido. Mm, Partidazo. bueno, Sí, sí. perfecto. Se enfrentan el 10º, mirá dónde terminó Luqueño. ¿Qué O sea, debuta Julio César Cáceres. Otra vez. Julio César Cáceres ando en Recoleta, que está en sexta posición. Recoleta que, recordemos, bien, Recoleta. que está avanzando, está subiendo Va recolectando en el nivel posiciones. con grandes jugadores. Sí. Hay que decir que Recoleta subió y fue un rejunte de jugadores, porque ahí lo tenemos a Ale Silva, Lucho Cardoso, está Núñez, hay varios jugadores que son interesantes, que dejaron buenos recuerdos. Por ejemplo, Ale Silva en Olimpia, Lucho Cardoso en Libertad. Aguilar no está ahí. Tiene currículum. Pablo. Pablo Aguilar. ¿Quién hay? ¿Pablo Aguilar? O está en Luque. Alfredo. No, Alfredo está en Luque también. ¿O quién habla? Ok, Falcón, ok, el arquero es Falcón, que era Ah, ex sí. arquero de Luque. Sí. Ex arquero de Luque, eso sí. Pero. El famoso Falcon. Hernán Pérez. Pérez Sí, es sí, un sí, sí. rejunte de Hernán jugadores. Pérez, cierto De que jugadores. Y Iván Piri dicen ahí. Iván Piri, cierto, el lateral, Muy eso bien. es muy cierto. Y entonces estamos viendo un partido interesante. Lo que sí es que mañana vamos a tener las transmisiones. Juega Cerro Porteño. Ayer ya lo estábamos hablando, ya lo íbamos adelantando, porque Cerro Porteño se enfrenta a Ameliano Ustedes- mientras... Sí, ¿Vos crees, Marco, que mañana hay campeón? Ojalá que no. vos sabés que no voy a decir absolutamente nada. ¿Dónde habría campeón? En los defensores. Si es que hay. Solo ahí. Libertad juega. Con Olimpia en los Igual defensores. todavía defensores. mañana no puede haber campeón. Sí, puede haber. ¿Por qué ¿Puede no? haber? Si Sí. pierde Cerro. Si pierde Cerro y Porque pierde quedan, Guaraní. quedan 9 puntos quedan. No, 6 quedan después de este partido. Por eso. Y si... ¿Y a cuántos puntos está Cerro? Pero en A duelo- 4. en duelo Pero- directo pero- le gana pero- Libertad. A Sí. 4, Está por eso a a 4. Cerro realmente está a claro. 3. Ahí Cerro está, está a 3. 4. Cerro está a 3, pero por diferencia de duelos directos, Libertad pasa. Por Ah, eso o sea yo digo que si, está a si 4. Libertad le gana a Olimpia, Libertad ya es campeón. No, pero tiene Libertad que le gana a perder- Olimpia, Cerro pierde. Tiene que perder Cerro y tiene que... Ahí y, está. y Guaraní también. Ahí en ese Chao. caso... Ah, en ese Libertad. caso ya Ahí Libertad sí, es campeón. ahí ya es campeón. Los perros, ese Cerro está a 3 de la punta, es bola. Ese nos crean, porque estamos a 3, pero perdemos igual. O sea, estamos a 4 realmente. En realidad, a para 4. salir campeón, A 4. a 4. Porque el tema es el siguiente. Si el conjunto de Cerro Porteño equipara en puntos a Libertad, Ajá, termina siendo campeón Libertad. sí. Porque ya no hay más el enfrentamiento, los últimos enfrentamientos que se hacían, Uno tipo, para tiene- definir. ¿Sabes qué es lo que soñé, Marcos? Uno ganó Libertad y otro empataron. Yo Otro soñé. empate. Entonces, la ventaja es Libertad. de Libertad, entonces no le sirve a Cerro empatar en puntos. Sí. Soñé algo muy lindo. ¿Cómo que Coto Acelo? Se huele pegamento. Coto Acelo, dice Coque. Salí, ay, Línea de 3 que juegue Maciel, ¿Eh? ¿Qué? Robert Roja. Robert Roja y Junior Barreto. ojalá estés viendo tus jugadores. ¿Vos estás pidiendo que Libertad gane? ¿Qué? No, no te puedo creer. Jamás. Hoy dijiste lo contrario. Jamás. Hoy dijiste lo contrario. En Jamás. Olimpia Media dice Vos una estás cosa acá. pidiendo En que Olimpia Libertad Media gane. dice una cosa y acá dice No, otra. no, no. Vos estás pidiendo que Libertad le Hablé, gane a Olimpia. yo hablé con Coto para la rescisión Coque, de contrato. como buenos olimpistas que somos, no podemos Hablé permitir. con Coto por rescisión Pero- de contrato. Yo no estuve hablando con la formación mañana. Pero- Mañana Olimpia tiene que salir a ganar. Solamente los equipos chicos quieren entregar sus partidos. Acá Festejan goles del está, rival. Claro. está zafando como podés. Acabas de decir otra cosa, pero bueno, todo bien.
No, pues. A lo que yo iba, yo soñé algo, Marcos. Epa. ¿Qué soñaste? O sea, tengo una promesa. Si Cerro Bueno, pero llega... tu promesa son No, son una falacia, amigo. Vos no cumplís. ¡Qué malo, Marcos! Sí. En serio, no, vos te quitás acá. No, nunca te dejaste cumpliste. tu bigote, boludo. No. Nunca te Legalmente. pelaste, no cumpliste. yo jamás prometí pelarme. Igual, dijiste lo del bigote. Jamás hiciste. Y perdí a Levante, boludo. No. Me hacía feo a mi bigote, man. Y ese. Y ahí está, ¿viste? No cumplís. Pero te voy a ser sincero. Yo soñé con Mark, no, Si Marvel. Cerro llega ¿Eh? al último partido con chances, ve el Excel de Perro Cerrista, el que subió a Sí, Twitter. sí. Yo voy a imprimir y me haré así. Con el Excel a festejar, sí que se llama con vida. Y ahí me así. Todavía con- no hay cancha para las últimas fechas, ¿verdad? Todo va a depender de Cerro lo que al final pasa juega en el local. Luis Alfonso Gianni. Juega, no, yo te estoy diciendo del partido de mañana. Pero Luis Alfonso Gianni, Salinas. digo. Salinas, claro. El Luis Itagua. Salinas Tanacio de Itagua, en la ciudad de... ¿Qué desastre lo de...? Porque Cerro no aceptó ir a Ciudad del Este. Ajá. Porque una de las propuestas de parte de Ameliano era llevar el partido a Ciudad del Este. Ujú, Héctor Melgarejo, justamente ayer, el presidente de la entidad, ajá. estuvo hablando con la 1080 Ajá. y declaraba que estaba dolido por la situación. Saludamos a Benja, que no sé qué busca. Y entra otra vez, saludos, espectacular. ¿Sabe qué está buscando, mira? Así no importa el programa. ¿Qué dice? Ah, que cuidado. Así de Benjamín. Bueno, y lo que pasa es que muchos pedían que justamente se juegue en un terreno neutral y al final, obviamente es un terreno neutral porque le corresponde a Emiliano, pero Cerro dijo que no iba a viajar, Ajá. que no quería viajar a Ciudad del Este. Entonces, se va a jugar en Itagua. El partido de Olimpia se juega en el Defensores del Chaco y el partido de Guaraní se juega en... Se enojó Melgarejo, el técnico de... perdón, el Presi. presidente. ¿Se de enojó, peón? Ameliano. ¿Por qué? Porque dice que Alpeo invirtió su plata en eso. Y sí, o sea, no, en realidad no es toda su plata. No, obvio. Pero el dinero dice que, o sea, $2 millones tipo al pedo como para que se dé otra de estas situaciones, ¿verdad? Prácticamente diciendo de por qué no se juega en la cancha. Pero la verdad que es muy complicado jugar ahí de noche. ¿Y quién te manda a hacer allá tu cancha? No, eso... Ah, el Luis Alfonso Franco, Gianni juega. ¿por qué no ponen en condiciones nomás la entrada para...? O sea, es muy inseguro el lugar. Es muy... Realmente sí. Sí, es inseguro. es Por una eso se zona- juega, por eso se llega a jugar a las 3 de la Sí, tarde. Sí. ¿Entendés? O sea, Inseguro no. de la entrada. Y sabes que hay una gran cantidad de hinchada que va a estar allí. Y hay barra organizada, sea del club que sea, es peligroso. Esa es la verdad. Yo tengo... ¿Qué tenés? Ayer en mi esquizofrenia Sí. me puse a analizar ¿Qué analizaste, Franco? cómo va a ser Cerro sus fichajes. Ok. Empecé a revisar los últimos 10 mercados de fichajes de Cerro y ¿Eh? encontré patrones. 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 Sí, sí o sí, Totín Espera, suena siempre. espera. Dame. ¿Eh? Gracias por darme. ¿Eh? Me puse a analizar los últimos 10 mercados de Cerro Porteño y encontré patrones que se repiten. O sea, yo ya sé lo que va a pasar en el mercado de Cerro Porteño este año. El ciclo de Cerro Porteño en todas las ventanas de fichajes. 1. Una vuelta pseudo triunfal de algún jugador. Llámese Arzamendia, llámese Coyote, llámese Cecilio, llámese Iturbe. Sí o sí, alguien va a volver pseudo triunfalmente. Segundo, Totina Amarilla. Se cae el pase a lo último. Tercero, vuelta de un jugador a préstamo que ya tiene nivel para ser titular y termina suplente. Dani Rivas, Fabri Jara, como vos le quieras llamar. Un 9 que promete ser la solución a todos nuestros problemas. No es. No, es la solución. Un 9 que nadie le tiene fe. Es la Es. solución. Jugador inchequeable que le fue bien en un equipo media tabla. Delis Rodríguez, Cure y como vos quieras llamarle. Un jugador de Guaraní. Un mediocampista o un defensor obeso. ¿Eh? O eso. Gordito. Pero se va a poner a punto con la pretemporada y eso es lo que importa. Y un jugador que va a estar lesionado sí o sí para la pretemporada. Eso va a pasar en Cerro Porteño. Ya más adelante. Dirás. Ok.
Eso es lo que va a pasar. Ese jugador es Teo buenazo. Arce, dicen ahí en el chat. Sí, sonó Teo Arce para Cerro. Es que miren, por ejemplo, muchachos. Yo le voy a dar, por ejemplo, esto. ¿Cuál es una vuelta Traían pseudo? 20 jugadores, ¿no? Y Cerro trae 6-7, amigo. Por mercado de fichaje. Quiero que me digan ejemplos de cada uno. Una vuelta pseudo triunfal de algún ex jugador. De Cerro. De Cerro que haya hecho en esto. Para que te des cuenta del patrón de todos los años. Y sí, Iturbe fue Bueno, uno, Cecilio. Cecilio, Arzamendi segundo Bruno ciclo. Valdés, Gatito. Gatito. No fue en Cerro, pero sí jugó el fútbol paraguayo Chico da Costa. Sí, muy bien. Ahora, Cierto. la vuelta de un jugador a préstamo que ya tiene nivel para ser titular y es pibe todavía. Bienvenido, Josué Colman. Y ahí entra el lateral Rivas. Lateral Rivas, Fabri Jara, demasiados jugadores entran. ¿Cómo dijiste? Fabri Jara. No, la consigna. Un jugador que... Vuelta de un jugador a préstamo que la rompió y ya tiene nivel para ser titular Franco, en Cerro. te hago una Gatito. pregunta. Gatito. Te hago una pregunta, Franco. ¿Qué? ¿Y si suena el Pipa? Ni pedo. Un 9 que Para promete... mí el Pipa es lo más cerro que puede existir. Y ahí está, un 9 que promete ser la solución a nuestro problema y Sí. no es. Lo mismo. Marcelo Moreno Martins, Churín segunda vuelta, Chico. 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 Un 9 que nadie le tiene fe y termina siendo la solución. No quieren hacer eso. Jonathan En Torres, su momento fue Ferfer también. Ferfer. Sí. Es un 9 que nadie le tiene fe. Churín, su primera vez que vino a Cerro, nadie le tenía fe. Venía un equipo chileno del tercer Edu. de Cerro. Ese no. Eh. Es el que promete ser la solución a nuestro problema y no es. Después, jugador inchequeable que le fue bien a un equipo media tabla, ese es fija, sí o sí, y un jugador de Guaraní. De media tabla, ¿cuál puede ser? Y Delis Rodríguez, Ahora sonó Teo Arce. Teo claro. Arce, Cureí Ruiz. Cerro tiene ya. Hacé pues ese video. Y todavía hace. Y eso hice. No, pero no me sirve para que. Ya, No vamos a me ver. sirve, no me sirve. No, pero no me sirve, yo no, No, quiero. no. No quiero clip, yo quiero que haga afuera. No. Sí, ese va a ser un video para afuera. Sí, listo. Ya borra el clip. Ya está. Cerrita celebran el gol de Olimpia si es que mete mañana. Pregunta. ¿Eh? ¿Eh? Dale, métele. ¿Hale, hace? No, ahí no. No. Ah, Insaurralde dice, che, Adam Vareiro. ¿Vareiro qué? Vareiro va a Está jugar la bien. final de la Copa de Qatar. De Qatar. El equipo qatarí que dijeron Al Rayán. Al Rayán. que le va bien. Que Le va está bien. yendo bien, le está yendo bien en el fútbol catarí. Él está de préstamo. Su pase Le sigue siendo quieren los- de River. Le quieren ahí los árabes, cuerda. Sí, le quieren los árabes, ¿eh? Le quieren mucho. Le quieren. El arquero de la selección tiene que ser. ¿Eh? No, claro, Totín, ¿para dónde? Vos sabés que hay una información justamente sobre eso. Porque hoy informó Juanjo Pérez, Jotita Pérez. Ajá. Y dice que Totín está en órbita ¿De quién? franjeada. Y también de Libertad. Ante la salida de Darío Benedetto, Olimpia estaría buscando un nuevo delantero para reforzar el ataque en el torneo clausura. Uno de los nombres suena y es Luis Totín Amarilla. ¿Cómo lo que Totín siempre Totín está suena? en todas partes, Siempre suena. boludo. Siempre en cada mercado de pases. Qué loco. Se acerca a Cerro. Totín. Ahora Olimpia. Totín. Después de repente no se llevó a acuerdo con Totín. Pero le llaman Pico de verdad. 6 meses después, Totín suena para Cerro. La puta. Yo creo que Impresionante, boludo. Hace 3 años, mío. Hace 3, te juro que hace 3 años Totín también Totín. tiene 3 goles en 20 partidos. Totín, mira, con el cosa lleguen más. Totín. Siempre preguntan, che, ¿qué tal está Totín? Bien, y vos, bueno, Cerro acercó para preguntar qué tal está Totín. Está Amigo, bien para Totín, ¿eh? Totín tiene 3 goles en 20 partidos. Araujo en 2 goles en 2 partidos. Eso. Totín. En serio, ese nombre. Particularmente no me gusta. Vos sabés que ya arrancó el mercado de fichaje cuando Totín suena para Cerro. Sabés o suena que para... empieza el mercado. Sí, ¿Sabés de- que empieza el mercado cuando Porque está así, Totín está cerca de uno de los equipos del fútbol paraguayo. Sea Gracias, Olimpia, Ariel sea Cor. Libertad, sea Cerro Porteño. Gracias, Ariel Es Cor. impresionante. Increíble. Jugador de selección, papá. Siempre. 2021. Yo, si fuese Olimpia, si yo estuviese así, tipo una especie de presidente o algo así, si yo fuese, no sé, Sí. por la actualidad, me gustaría llamarle a Dieguito Fernández, por ejemplo. ¿Puedo hacer una consulta? A Diego Fernández. No, pues Diego Fernández Diego está. de Diego Olimpia. Fernández de Olimpia. Pero por vuelva. eso, para que Se le puede, vuelva. creo que se puede hacer Por eso. eso. Creo que finaliza en junio, ¿no? O... No. No, hasta Él le diciembre. tiene Ah, hasta, diciembre. hasta diciembre. Pero Eso. igual yo creo que, bueno, le puede llamar. se le puede llamar igual. Si es necesario. Eso sí, Ahí va a ser la solución. preguntaron algo, preguntaron algo muy, muy loco ahí
en Twitch. ¿Qué partido relatamos mañana? Los dos. Los dos, en simultáneo. Los dos. ¿Y Los cómo tres. se va a tener ahí, acá los Los dos? tres. Los dos, los tres. Es como... No, y vamos a tirar los resultados como No, ahora. no. Yo no sé si vos arreglaste con otra marca vas a hacer otras cosas, pero nosotros relatamos dos. Bueno, después que cuando te sientas desesperado no me llames. Te cago, Marco, te cago. Malo sos. Pablo está No, lesionado, dicho sí, nomás. Pablo está lesionado. No, sí, vamos a tener los tres partidos. Vamos a ver, lo que vamos a... Les digo algo. Partido principal, Cerro Porteño versus Ameliano. Perdón, partido principal es Libertad Olimpia. Los dos principales van a ser, ya está. Esos dos vamos a seguir con el relato. Después, Belén va a realizar las informaciones correspondientes, nosotros también, en cuanto No, pues a yo cerré con Guaraní. una marca según vos. No sé, yo no ¿Vos sé. estás diciendo eso? ¿Cuál? Ni yo sé, y vos me estás diciendo no. Yo desde hoy soy tu representante. Te adelanto. Ya sé, vos mañana, olvídate. ¿Tomaste lo que te dije? Sí, hoy coité. Viste, te dije. Hoy coité, legalmente. ¿Qué tomas? Cerro Ameliano versus Ameliano Producciones. Los dos vamos a hacer, muchachos. No se preocupen. Los tres. Los tres. Vamos a poner casi monitores, ¿verdad? O sea, vamos a aprender más porque tenemoslo acá. Acá están toditos. Cambia un poco, Dan, porque no, el canal... No queremos Tal, ver tal, noticias. pim, pum, Poneme pam. ESPN ahora. Gracias, Dan. Gracias por ponerme ESPN, claro. Bueno, en esta tele, en las 6 que tenemos acá, porque que nosotros vemos todos los canales acá, claramente. Entonces ahí vamos a poner uno Guaraní, otro Libertad. Acá voy a Producción, traer tu zona, otro. la producción. Acá voy a Eso traer es lo que dice el otra chat. tele acá. Acá. Ahí. Otro acá. Y dice, uy, se picó. Dice, el dictador vuelve mañana, Franco. Mañana vuelve Nelson, boludo. Vamos a volver a compartir micrófono. Sí, sí, hay 4 más, boludo. Sí, sí. Tranquilo. Dentro de poco yo no voy a compartir más. Ahí. Ahí vamos. Vamos a tener más micrófonos, claro. Epo. Después otra cosa que se dio. Qué grande el jefecito, va. Qué grande el jefecito. ¿Qué digo? Va bien, jefecito. No. Gracias, jefecito. No, paramos. Olveira se queda hasta el 2029. Señoras y señores, ¿por qué yo aplaudo? Sos un maleducado, eso no te puedo decir. Sos un maleducado. Hijo de su- Aplaude la gestión de Coto. Aplaude la gestión de Por el bien del Coto. fútbol paraguayo. Claro, Porque puede llegar a ser el arquero de la selección en algún momento, claro, en ¿verdad? algún Por eso momento. nada más. Bueno, informó el Club Olimpia ¿Por qué aplaudía? que Gastón Olveira ya renovó su contrato y será hasta el 2029. 2029 tendremos a Olveira para rato ¡Vamos! en el fútbol paraguayo. Así que 4 años aplaudir la gestión de Coto Nogués, porque Olveira puede ser arquero de Pero la selección. mañana también juega Cerro, ¿eh? Mañana juega Cerro Porteño. Claro. Vamos, Cerro. No, ya nadie te cree, Marco. ¿A qué es lo que decís? Ya nadie te cree. ¿Qué digo? Che. Tendremos... eso sí. La gente está preguntando por Capazo. Olimpia inició formalmente. Pero negociaciones. una consulta que tengo, una curiosidad. Entonces, que eso es una información real. O sea, la situación es cierta, Sí. es verdadera. Sí, sí, sí. Pero entonces eso significa de que Olimpia ya tiene una planificación para pagar las demandas que Claro, tiene. claro. O sea, me imagino, o sea, si O vos sea, ya... Olimpia espera que termine el campeonato Si vos, para pagar. si vos ya estás viendo, yo digo, si vos ya estás viendo refuerzos, Es porque porque vas a levantar. estás planificando. ¿entendés? Si suenan jugadores en órbita, es porque vas a pagar. Entonces, eso ya entra dentro de la promesa ya de Chupé con los jugadores. Tipo, ¿sabes qué? Nosotros te queremos, te ofrecemos esto, pero estamos en estas condiciones. Claro. Uy, qué complicado. Pero Capazo quiere venir. A vos jugás Olimpia. pe. Sí, Él obvio, quiere obvio. venir. Y es donde brilló. Sí, ahora está sin club también. ¿Pero por qué se lo raja el de Vasco? Por nivel, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? El No, fútbol, el Un fútbol- partido. el fútbol brasileño es rapidísimo. Es otra Franco. cosa. Es otra cosa el fútbol Totalmente brasileño. otra cosa, no está Y- para... Vos y- estás diciendo que no le da el nivel para el fútbol. no estoy diciendo que no le da el nivel, sino que Capazo es un Jugador tosco. un jugador tosco que te clava en el área Y él fue como y opción. te cruza. luego. Él fue Ente- como opción de recambio. Claro, ahora, ¿qué pasa si le pone un rapidito al lado de Capazo? Es que el tipo fue como opción de recambio y al no tener minuto de un jugador que quiere jugar, que sabe de sus condiciones, ¿verdad? De que no está dentro de la órbita del DT y bueno, obvio que va a tener Yo que lo único que- rescindir. Es rústico. Ahí está, esa es la Yo le palabra. quiero decir de si le traen a Capazo, recuperan 2 jugadores.
Junior Barreto. Junior Barreto. Sí. Junior Barreto es los- un jugador que al lado de Solo al Capazo lado de fue Capazo el jugó. mejor. Sí, 6 Fue meses. el mejor. Después no existió más. Solo al lado de Capazo. Mala relación con el DT, dice Capazo es un burro, dice Curita. Mirá vos, un olimpista opinando de esa manera. Mirá, volvió Curita. ¿Dónde está Curita? Ahí ya apareció Ahorita Curita. se estaba peleando con la gente porque decía que el Pipa Benedetto, el único que jugaba en Olimpia, se le rajó al pedo. Quiero decir más eso, para que entiendan. ¿Sabes Tenemos- dónde yo me enojé con Benedetto? ¿Dónde? Desde que le hizo callar al público. Por más de que él salga después a aclarar que no era realmente. O sea, que era para unos hinchas. Que era solamente específicos, para una persona, dijo. Ahí me enojé con él. Sí. Benet, Capazo salió que decir que... Pero yo no dije nada. Pero yo no dije nada, ¿eh? Yo leí un comentario que dijo Curita, ¿eh? Yo no dije nada. Despiden a Coque. no. Audios. Capazo de refuerzo clase Chat. A, dice, Miren, acabado. Este es el No. contador de los seguidores en YouTube. Cierto. Ahí pueden irse a suscribirse. Bueno. muchachos. Yo voy a adelantar. Adelantalo ya. Voy a adelantarlo. Adelantalo. Me vuelvo loco. Adelantalo. Me vuelvo loco. Ay. Ey. Bueno, dale, empezá. Adelanto, 3, adelanto. 2, 1. Y el ganador es. No. Información con respecto a estos números que están viendo acá. A esos números que están ahí. Yo les cuento, señores, que tienen que comenzar a suscribirse Para el canal de YouTube. al canal de YouTube. Habrá ¡Ojo! Sorpresa. ¡Ojo! Sorpresas. Lo único que voy a decir es Paraguay versus Uruguay. Nada más. Si se van Suscríbanse. Paraguay versus Uruguay. Eso nomás le voy a decir. suscribiendo, Carísima la entrada. pasión sagrada. Pero va, ¿qué Na, me na, voy a na, decir? na, na. Carísima la entrada. ¿Y qué me va a hacer? Suscríbanse. Mírele cada su speech. Suscríbase. Usted que me está viendo. Ya, no más. Ese contador tiene que llegar a 5.000 mañana. Ahí está, mira cómo la gente Vayan está suscribiendo. suscribiéndose en vivo. Ahí la gente Ahora, está suscribiendo, ¿eh? Suscríbanse. YouTube es el camino, dijo alguien recién. Te haces el misterioso y contás todo en el colectivo de vuelta a Tomatí, dice Fran Mali. Cierto, cierto. ¿Qué tempo? Tenemos audios. ¿Cómo que qué tempo? No se me salió nomás sin querer audio. Audios. Audio 098-615-2180. A ver. Vamos vuelta, porque parece mi cable en Borea. Audios. Franco, porque no buscan esa porquería de inteligencia artificial. ¿Cuántas libertadores tiene tu equipo de burro? Se re enojaba, ¿no? Malo, pero nunca sé. Ay, güey. ¿Qué es lo que te pasas? Más 595-992-4. Vamos a jugar bien ya. Hola, posible de la Casa Kids. Hoy tenemos fecha 20 del torneo de apertura. Ya empieza la fecha 20, donde juegan Luqueño versus Recoleta a las 4:30, Triniense y Nacional a las 7. Tenemos también, mañana tenemos la final de la Europa League entre Tottenham y Manchester United. Es la primera final que se juega entre los tres torneos, entre la Europa League, la Champions y la Conference League. Es la primera final de 3 que se va a jugar. También mañana tenemos 3 partidos en simultáneo. Mañana puede ser que se defina el campeonato y tenemos un partido a la mañana. Ya empieza la temporada de fichaje también. Ya empezamos a rumorear, donde se rumorea que Fabián Balbuena y Totina Amarilla estarían prácticamente ya cerrando con el club Cerro Porteño. Ay, no, espera, pasión. No, decirle nada, que Pasión Kids, ese parece que es información errada. sí, se desmintió eso, pasión. Donde me desmintió parece ya. que sería una buena dupla central entre Gustavo Velázquez y Fabián Balbuena para Cerro Porteño y Totina Amarilla, un 9 referente de área para Cerro Porteño. Y eso todo por hoy. Y bueno, no, pasión, esto ya le quiero mucho. Pasión de Cristo. No. El primero que se tiene. Reproducir la curita. ¿Le escuchamos ahorita, chat? Hay que escucharle. Hay que escucharle. ¿Le escuchamos ahorita, sí o no? Le escuchamos, claro que sí, ¿por qué no? Pega con la ey, no. No. El primero que se tiene que ir del Club Olimpia es Aitor García, muchachos. Muy No fuerte. hay otro que se tenga que ir. Él le trajo su paquete, le trajo a Maciel, le trajo a Alberto Espínola, le trajo a
Ay, él está diciendo burro. Sí, atrás alguien está diciendo. Él le trajo su paquete, le trajo a Maciel, le trajo a Alberto Espínola, le trajo a una infinidad de jugadores que no terminaron de rendir en Olimpia, ¿entendés? Incluso a Coqueva lo trajo, entonces se tiene que ir. Vos sos refuerzo de Héctor García, ¿por qué? No, si vos sos refuerzo de Héctor García. ¿Cómo Belén fue de Alfaro en su momento? Yo te decía locurita. No. Poneme en primera plana, Adam. No. En primera plana. Ni a lo que En dice primer King plano. Olimpia. Ni a lo que dice King Olimpia. Curita, Sí, los suscriptores. Curita. Ayrton me trajo a mí a Olimpia y yo te quise traer a Pasión. Pero ahora mismo cayó el fichaje, te aviso ya. Cayó. Vos no pisás más este estudio. A mí me molesta Nunca cuando más. el que no es jefe habla como jefe. Yo, si era jefe, le pondría a su lugar jefe. ¿Qué tal la A Olimpita? vos te hablo jefe. No, pero para. Jefecito, poné en su Decime. lugar a Curita, jefecito. No, vos tienes que ponerte en su lugar. Si él hace los fichajes, él La manda acá. tostadora. ¿Loco o qué? No, pero déjalo que hable. Mientras que esté en los No. audios, no creo que tenga un micrófono, Jefe. tranquilo. Buenas, Pasión Estudio, ¿qué tal? Quería saber si es que no van a sortear entradas para el partido de Olimpia Libertad. Yo me quiero ir. No quiero como pagar por ver un partido de esos jugadores horribles. Ah, ¿lo querés pagar? Gastar mi plata. Pero sí me quiero ir. Y Bueno, mejor si es gratis. vamos a gestionar. Hoy a la Y tarde me digan llega. luego si hay sorteo para eso. Vamos a gestionar. Vamos a gestionar y vamos a regalar mañana. ¿eh? Vamos. Pasión Vamos. Autoscon te pone IG. Pero ¿por qué Pasión está- Autoscontex, pará un poco. Ya no lo aguanto más. ¿Por qué ya no le querés más a Pasión Pesado, Autoscon? ¿Por qué? Ayer agarró la pala. Pasión Pasión Clip. La palina. Agarró por fin. Agarró por fin la Agarró pala. por... ¿Sabes qué pasa? Yo ¿Qué creo que subió? se sintió amenazado. ¿Qué subió? Se sintió amenazado por Pasión Yo Autoscontex. quiero ver. A ver. Pasión Pasión Clip. Voy a mandarle a Dan para. Para mí, Pasión Clips con 5.400 seguidores. El GOAT. Igual, Pero, ¿cuánto chaval, tiene ¿cómo? ahora Apasionados Context? Pasión Clips. 1900 peno. 1900 ya tiene. Antes de ayer se creó la cuenta, parece. ¿O desde cuándo nos empieza a tirar? ¿Eh? ¿Pasión Clips? Pasión Clips. No, Pasión Clips. No, Apasionados Context está hace rato ya. ¿Eh? Vamos. Pasión Autoscontex. Para mí que hace Más poco. seguro. Ahí, bueno, muchachos, ustedes eligen ¿Apasionados Context o Pasión Clips? Y después está Pasión Ahí Clips lejos. también, que sube en Instagram, en TikTok. Hay 3 ya. Pues, yo voy a hacer un pedido. Va a hacer un pedido. Por favor, Apasionados Context o Pasión Clips, el que quiera haga este clip. Necesito una pelea entre Apasionados Context y Pasión Clips. Clips. Y que sea Pasión Kids el que lo separe así. Buena pasión Kids. Ese sería hermoso. ¿eh? Ay. El que sube eso tiene 100K asegurado. Buena pasión. Pasión Clips salió de vacaciones como Nelson. Pasión. Audios. Autos. No, ¿cómo que Cotex. tú? Qué raro que Coque no le baje la caña a Coto, no es. Desde que está en Olimpia Media, no dice nada. Calladito, Coque. Coque va. Qué raro, igual sos ¿verdad? un crack. ¡Qué raro, boludo! ¡Calma! ¡Qué raro! Vamos, carajo, vamos Uma, vamos Bumarelo, vamos Roque. Roque hace 4 goles contra Olimpia y te Vos sabés perdonamos que te haya ido Libertad. Vamos Uma, carajo, que tenés que salir campeón. Qué clase olimpista. No lo aguanto a los cerristas, carajo. Roque es Qué capaz de puta hacer golazo. marco de Yo luz. le odio a usted, el olimpista. ¿Y? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le odio a usted, los olimpistas, pero le odio un poco más a los liberteños. Y yo no entiendo. Yo me imaginaba que los olimpistas también lo odiaban. Yo más, un prefiero poquito más. Claro que sí. Últimamente. Yo prefiero siempre si que gane Cerro la ¿Qué Copa Libertad? de Primera que Libertad. Claro. Realmente. Excelente, Belén. Con Qué esta puta situación. Marco es el único que responde en Instagram, será. Con Nelson. Coque, vos le escribí, se hace del importante. A Franco nunca le escribí. Y a Belén tampoco, porque tengo señora. Pero, ¿quién sos? ¿Quién es? ¿Qué ¿Cómo tiene se llama? que ver? Seguro es Abel querido. No sé quién es. ¿Qué tiene que ver? Pero claro que No le vamos a hay responder a no toda hay la que ser gente. inseguro, no hay que ser inseguro. Yo tengo señora. Tenemos videos, a ver, A ver, a ver, a ver. Esto es Pasión Clips, ¿eh? Tormenta se avecina en nuestro fútbol. Pero mezclaron con la foto de Ñandú. No estamos preparados. ¿Y el goleador? ¿El goleador? Volador, el pipa. Todo marco para él, pero cabeceó justo sobre la posición de Sergio. Poco creíble lo que acaba de perder. Darío Benedetto la va a romper en Paraguay. Para mí, creo que en nuestro fútbol, Darío Benedetto la va a descoser. A Miguel Martínez. El partido no está para lujo. Ese fue muy malo ya. Aquí una muy clara de Olimpia. Gran
pase de Hugo. Que va a ser la estrella en los días oscuros. ¿Viste? Ahí está el bueno que sabe. La pelota le quedó un poquito atrás. ¿Ves que le queda atrás? Entonces... Darío Benedetto está en proceso de rescisión de contrato Mamita, con el Marco. Decano. Che, Marco. Marco, Diego, no vos me fuiste el que importa. más. Capazo. ¡No! 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 ¡Capaz! ¡No! Bueno. Hay un audio de una persona que nunca mandó y es un ingeniero. Ingeniero. Es una persona culta, una persona con vocación. Vamos a No es mi escucharle a un culpa. ingeniero. Vamos a escucharle, dale. Primer mensaje del ingeniero. ¿Qué dice el Inge? Pasión. Tengo una pregunta exclusivamente para Coque. Un saludo a toda la mesa, pero Saludos, la Inge. pregunta va exclusivamente para él. ¿Él prefiere que Libertad le gane a Olimpia y se acerque más al título? ¿O que Olimpia le dé una manito a Cerro y Cerro campeón y que se prenda todo? Franco, cuando venga Pedro Juan te invito para ver un asado y ver el partido del Ciclón. Un saludo a todos. Pegaría ver tu asado y ver el partido. Bueno, Ya está. Y te invito para un asado, me dijo. yo personalmente quiero que Olimpia gane, no me importa la situación. Yo quiero que Olimpia gane. A mí no me entra el dicho este de entregar un partido. Olimpia no es así y para mí Olimpia tiene que ganar mañana. Listo. Pase lo que pase, Olimpia tiene que ganar. Me chupa un huevo si sale campeón Cerro, me chupa un huevo si sale campeón Libertad. Olimpia tiene que ganar mañana para sumar puntos. Nada más. Hay que pensar en el acumulativo los perros. Así que no entreguemos el campeonato, ya pirona. Mañana el partido va a ser decisivo. Ya Pinona. No, no hace nada. ¿Eh? ¿Cómo era? Ya pirona. Ya Pinona, ya. ¿Eh? Y el chorizo también va a ser. Va a haber Franco. Franco, ¿qué asado ¿Qué es? hace Franco? Y él dijo, pegaría ver tu asado. Te invito a ver un asado y ver partido, me dijo. Vamos a ver los dos. Y que se prenda todo. Dan, busca por el último video de Pasión de Franco, cuando venga Pedro Juan te invito para ver un asado y ver... Te invito para ver una... Ah, no, pero está bien. Pero Eso es cierto. No, está bien. El como hombre. para ver un asado, tipo para ver, El para hombre, hacer. el hombre tiene la necesidad de ver, la carne así. Así. Se complicó, Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen martes. Buenas. Oye, martes. Una consulta. Dale. Si los partidos son en simultáneo, ¿en cuál es el que ustedes van a comentar y relatar? Los Para dos. saber, porque Olimpia yo y siempre Cerro. les veo a ustedes. Por orden de importancia. Olimpia y primero. Cerro. No, ¿cómo que dije maleducado? Necesito saber qué partido es más importante para que ustedes comenten ahí en la mesa. Y creo que los dos tienen igual. Los dos tienen igual importancia. Todos son Y eso. importantes, pero... Vamos, Cerro. Pero lo que pasa Lu, es que se te hace quiero de muchísimo. libertad. Tu club nomás lo ve más o menos, pero... Te quiero muchísimo. Lu, te quiero muchísimo. Tu club nomás lo ve más o menos, pero... ¿Hay video? Hay video. Si hay foto, hay video, dice el muchacho. La bandera contra el racismo. y No, todo ese eso. no. Ah, ok. Ah, buena esa negra de Brasil, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Esa remerita. Bien pensado, Woody. ¿Quién va a ganar? No, corta ya. Amigo, Brasil había debutado con la remera negra justamente, no me acuerdo si era por el racismo o por la Sí. muerte de Pelé. Contra el racismo era. Pero de la gran puta estaba la remera negra. Y eso nomás dije. Y estábamos viendo eso. Y los otros estaban tan buenos, pero bueno, eso es tema aparte. Si es que nos vamos al mundial, pero ¿quién es lo que se va? La dice de quién es lo que hay que preparar ya. Yo me voy por mi cuenta. A la bulla. Estoy ahorrando para eso. Bien ahí. ¿Tenés visa? Sí, papá. Está avisada. Yo encontré mi visa. Yo creo que todos tenemos que tener visa. Yo ya tengo. Todos tenemos que tener por las dudas. Yo Todo ya, sí o sí. ya Sí, hice. Sí, decimos hace... Hace un año yo ya hice. Hay un 2x1 que me suele salir. Tengo, van a hacer. tengo casa en México, en Estados Sí. Unidos. ¿Eh? ¿En México? Sí. ¿Tenés amistad por ahí? Sí, papá. Hay que gestionar. Uno tiene que ¿Qué parte de proyectar, México? Tiene que Ciudad de México, Mazatlán. Monterrey, Guadalajara y Cancún. ¿Y qué le llevo? Dicen. No. Che, qué puta. ¿Vieron que lo de Bruno Pon contra Zapac? Sí, Pasa ayer que se pasó. enojó Zapac con él. Pasa que legalmente la información que tira Bruno Pon le da todo al travesaño, boludo. Igual esa pelea viene hace años. Franco da Rosa, puto, cogido y cagón. Dios mío.
Eso es un maleducado, Curita, hermano querido. ¿Cuántos años tenés, Mira, amigo? encima Curita pone IG de Curita. Curita, ¿cuántos años tenés? Curita. Siglo XXI para andar con esa clase de cosas. Qué Usted, loco. señor, es un Cierto. retrógrado. Cierto. ¿Sí? Hermano querido, te Pero es un pido. caballero, Si pensé. usted Decilo, Marcos. es un maleducado, pero no hay forma de bancarte, Qué Curita. loco, qué Yo, loco. cuando esté presente en este proyecto Pasión Estudio, te cuento algo. Nunca más vas a pisar Dios. el proyecto Pasión Estudio. ¿Sabes qué, Porque sos Curita? un soez, Soez. sos un maleducado y realmente, con razón, sos empleado público. ¡Ay! Sí. ¿Por qué? Porque de esa única manera, gracias a contacto, estás ahí. ¿Entendés? Así que no vayas a ser maleducado. Marcos. ¿Entendés? ¿Y Sos sabes un qué? maleducado. ¿Y sabes qué, Curita? Son un jugador de 2 de mayo, cedido a préstamo Olimpia. Y para el Solo resto, para entendidos. y para el resto de los espectadores de este gran canal, quiero decirle que Marcos Moreno es Esto mandó hace mucho tiempo antes de lo que le dijiste vos. lo que aparenta. No, es un chocolate tierno. Todo lo contrario, es un chocolate amargo. Hola, ¿Cómo Pasión doma el Estudio. jefecito? ¿Cómo están? Buenas Bien, tardes. jefecito. Bien, jefecito. Bueno, Anda, si mano, los jefecito. partidos hacen Vos sos otro jefecito. simultáneos. No. Que Sí. chupa media que se ocupe. Hola, Pasión Estudio. ¿Cómo Hola. están? Buenas tardes. Hola. Bueno, si los partidos nacen simultáneos, Mm. mi duda es cómo van a hacer el directo. Un grupo va a ser por Twitch y el otro grupo en TikTok o viceversa. Por Y Twitch, quiero saber cuál va a ser la plataforma de preferencia para la partida más importante. Todos hacen el mismo. Todas las mismas imágenes. Acá para tenemos todas las todo, plataformas. 10 monitores tenemos. Sí. Se hace todo al mismo tiempo. así Este que es tu tranquilo. ídolo, Franco. ¿Tenés ese, Dan? Ese que dice, este es tu ídolo, Franco, de servicio. Decirle el número. Autotempo. No, porque No. tampoco así. Estamos nosotros condenando la Perdón. actitud de una persona No, pero maleducada yo, y vos te estás lo- poniendo a su Lo de él altura. fue... ¿Cuque, moriste en el centenario? ¿Lo qué? Es cierto. ¿Cómo? ¿Eh? El centenario fue campeón de América, papá. Pensé que era el club. Vos sabés que muchos ya andan hablando y diciendo. Yo te envío, mira este mensaje. ¿Qué? ¿Dónde está en vivo? Estaba viendo que varias plataformas en Instagram, por ejemplo, que se dedican a subir información, ya esperan que el arco de la selección sea cuidado por Orlando Gil. Ya están mencionando que Orlando Gil debe ser titular. Ese es el deseo de muchos hinchas. Y yo quiero preguntarles ahora, teniendo en cuenta el presente del arquero titular de la selección, que es el señor Gatito Fernández, quien hoy es suplente en Cerro Porteño, teniendo en cuenta ese detalle y también siendo tan fundamental Orlando Gil en el Ciclón, pero de Argentina, ¿quién debe ser el arquero titular Gatito. contra Uruguay? Gatito. Yo creo que le falta un chiquito ya a nuestro querido amigo Gil. El Gatito debe ser el titular en la selección, es totalmente distinto a lo que es con Cerro Porteño. No hay que pecar de no tener memoria. Contra Colombia no salvó Gatito y es así, las cosas son. Yo creo que Gil lo que logró hasta ahora es ser considerado el recambio de Gatito, porque hasta hace poco uno sabía si era Coronel, Espínola o Gil. Yo creo que hoy en día el segundo arquero Paraguay ya directamente es Gil. No hay más Carlos Coronel, no hay Espínola, es Orlando Gil. Bueno, Belén. son realidades distintas. Uno es titular, figura, clave, fundamental en su club, hace pasar a su equipo a otras instancias, estoy hablando de Orlando, y el otro, lastimosamente por una cuestión futbolística, no está siendo tenido en cuenta para ser titular en su club, que es Gatito. Pero a nivel selección, me gusta mucho que se lo convoque, que tenga ese roce futbolístico, de vestuario, de partidos importantes, de instancias sumamente importantes, de posible clasificación de vuelta a un mundial, pero la titularidad hoy en día en la selección a mí me parece que es la de Gatito. ¿Coque? Bueno, yo siento y estoy de acuerdo con Luis Martínez de que habla en TikTok ahí. Emocionalmente no llega bien Gatito. Para mí Gatito, yo creo que va a ser titular, pero desde mi punto de vista yo quiero que Orlando Gil sea
sea titular. Ayer le salvó a San Lorenzo. Un San Lorenzo que está en semifinales de la Copa de la Liga gracias a Gil. Y aparte de eso le ganó a Argentino. Argentino que venía siendo para mí uno de los mejores equipos que más bien por el estilo de juego que tenían en la Liga Argentina. San Lorenzo elimina ayer gracias a Gil. Ahora, lo que yo voy es que yo creo que Alfaro no va a tocar el equipo. No va a tocar el equipo. Para mí, Gatito seguramente va a ser titular, pero yo creo que es una muy buena oportunidad también de darle oportunidad a Gil. Porque esto es cierto también lo que dicen ahí. La defensa de Cerro no es la de Paraguay. Y bueno, imagínate tenerlo a Gil con esa defensa de Paraguay. Pero, Coque, perdón que me meta, pero estamos unidos por irnos al mundial, hermano. Vos decís para mí arquero ahora. Yo Es sí. muy jodido. Y yo te digo algo para probar. ¿Sabes qué pasa? Que la gente no le banca a Gatito. ¿Vos le bancas a Gatito, Franco? Yo le banco en a- Cerro. En el Cerro no, en la selección. Y bueno, ahí estamos. Que el tema es que mucha gente no tiene ese punto de vista que vos sí. tenés. ¿Y vos pensás que Gatito, cuando era arquero de la selección, era titular en su club? No, obviamente no. No jugaba menos lo que está jugando ahora. Obviamente, pero Yo confío ¿qué en pasaba? Gatito. Que en su club es ídolo. Es ídolo del Botafogo en Gatito. Yo no tocaría En la Cerro, fórmula. en Cerro está difícil la No, yo situación. tampoco. Emocionalmente no llega bien Gatito. Yo no toco la fórmula. Yo no tocaría la No, fórmula. yo creo que no va a tocarlo de ninguna manera la fórmula. Pero Yo creo lo que no pasa es toca que de vos ninguna sí manera. crees que él debe de tocar la fórmula. O sea, que Alfaro debe tocar la fórmula en el sentido de hacer el cambio. ¿Por qué es lo que porque Fabri Acosta, si es por Franco de Rosa, todo lo de Cerro convocado? No, pero no tiene con No, nada vamos a que improvisar un ver. arquero. No improvisado, pues No, no es es improvisado. improvisado. Un arquerazo de la gran 7. Para mí, Pero no Orlando vas a Gil cambiar está- la fórmula a 2 partidos por irte al mundial. Yo, ¿saben qué? A mí me gustaría verlo a Orlando Gil en una albirroja ya clasificada. Eso sí también estoy de acuerdo. ¿Entendés? Si Dios quiera, Alfaro y sus jugadores nos den una clasificación temprana, entonces ponerlo en el último combo, ponerlo en fecha FIFA, en amistoso que podría tener la albirroja. Hacerlo rozar ya con la titularidad. Para mí, sinceramente, conociéndolo a Alfaro, y vuelvo a insistir, es que no va a cambiar el arco. No va a No cambiar. va a cambiar el arco. Pero no va a cambiar ni en pedo. Pero claro, yo lo que siento hoy es lo siguiente, que Gatito no tiene los defensores que tiene en la selección paraguaya. O sea, perdón, en Cerro Porteño no tiene los defensores de la selección paraguaya. Claro. Uno. Segundo, Gatito no tenía continuidad en Botafogo, era suplente, vino, dio la cara por la selección paraguaya. Ok, todos le conocemos a Alfaro, mantiene una línea. A mí me gustaría lo que estás diciendo, que Orlando se encuentre con la titularidad en un combo en donde ya no nos afecte. Con Paraguay clasificado. Con un Paraguay clasificado, exactamente. El tema es el siguiente. La gente ya no opina de esa manera. La gente ya no lo banca a Gatito. No se lo banca y no se lo va a bancar hasta que después en el partido de Uruguay haga un partidazo tapadón y van a decir, Pues yo no vamos sé Gatito. si están así, Marcos. ¿Qué? ¿Que no le Yo- banca? Yo siento que para la selección mucha gente que lo banca, como yo, como Belén. Yo le banco a Gatito. O sea, yo lo te digo. O sea, lo que, lo pondría a prueba en este partido. Claro. En o este sea, partido. Lo bueno es que tenemos un arquero para años. Que tenemos ya un arquero Eso para sí. años es lo importante. Sí, Que sí, Gatito obviamente. Macané y se lo va a cambiar, importantísimo. Y acá hay un chico que dice las selecciones de jugadores de momento, Giles de momento, Michi no. Y Cristian, mi querido hermano, estás totalmente equivocado. Justamente esta selección paraguaya no es de momentos. Justamente esta selección paraguaya es de gente que quiere estar. Para mí la selección no es jugador de momento. ¿Por qué Esta crees que selección no. Argentina Ah, salió pucha. campeón del mundo? Con el mismo seno que siempre jugó y había titulares que no estaban en su prime en sus clubes. ¿Cierto? Es una demostración. Y aparte, Alfaro ya habló, la selección está para lo que quieran jugar. La selección... Miguel Mirón se fue a Atlanta para seguir jugando y para estar en la selección. No es de momento la selección de Alfaro, no es quien está mejor. Alfaro ya tiene sus 11 titulares y Sí, ya sabe. Y Alfaro es no va a cambiar y su- no es su 11 porque titular. Mati Roja hizo un partidazo allá en River Plate y va a jugar en la selección ahora. No, ya está. Mati Roja está definido. Es que Alfaro, Es una forma de decir nomás. Alfaro dijo en su momento que él utiliza o que pone a jugadores que a él le funcionen. No que funcionen en sus clubes. Exacto, que le Exacto. funcionen dentro de la ideología de fútbol que tiene él, el planteamiento. Es cierto lo que dice Coque, pero yo me imagino que él no va a cambiar ahora su fórmula.
No lo va a cambiar. Yo Es un por partido eso, decisivo. por eso yo decía que yo siento, o sea, si fuera yo lo pondría a Gil para probar. Claro. Obviamente partidos definitorios, pero yo siento que él no se achica aparte de eso. Yo creo que no se va a achicar. Siento que es un jugador que tiene los huevos bien puestos. Y el tema con Gatito es que lo que va a pasar realmente es que Alfaro no va a cambiar ni en pedo su es que equipo que gana no se toca y Alfaro sabe bien eso. Encima te enfrentas primero con Brasil. Después jugás contra Uruguay. Al revés, Uruguay primero. Uruguay primero y después jugás contra Brasil. Sí. Son partidos picantes, son Sí. partidos picantes. Ahora, Sí. ¿cómo sería el escenario? No quiero que pase, pero en el fútbol está dentro de las posibilidades de esos escenarios. De que el Gatito, por ejemplo, tenga alguna que otra molestia dentro del partido y tenga que ser sustituido. Ahí es otro tipo de escenario. Ahí es porque el arquero está en el banco suplente, comúnmente casi no calienta, ¿verdad? Porque no es muy normal de que se dé la entrada. Pero ahí tendríamos a otro Orlando, porque no es lo mismo que te enteres que vas a ser titular también. No es lo mismo. ¿Acaso no? Perdón. Le voy a responder a Cristian. ¿Acaso nuestros jugadores que están son suplentes? Sí. Muchos sí. Diego Gómez. Muchos sí. Y muchísimos Ahora suplentes. Enciso recuperó la titularidad. Pero Enciso era suplente. Diego Enciso Gómez era era suplente. Tony Sanabria es suplente. Nuestros equipos son de suplente. Alderete sí es titular. Ramón Sosa es suplente. Cierto. Nuestros jugadores no son titulares en su club. No vienen porque rinden bien o mal en su club. Vienen porque quieren estar y porque Alfaro le funciona. Nuestros jugadores, Cristian, exactamente lo que decís, sí son suplentes. Hay rumores que Richard Ortiz va a estar en el próximo combo de... No, son malos. ¿Vos sabías que ayer Orlando Gil, después del partido, él subió justamente el video de su tapada de penales y dice, si seguimos callando bocas. Seguimos callando bocas. La historia de Gatito y En Argentina ya lo quieren nacionalizar. la Argentina ya lo quiere. Ayer estaba viendo muchos tweets de los hinchas de San Lorenzo. Y hay algunos que quieren nacionalizarlo a Orlando Gil, algunos de San Lorenzo. Por esta cuestión Demasiado de... me gustó, pues la gente dice que era un negociado de plata. ¿Por qué? Y pues la gente dice, es un negociado. Muchísima gente dijo. Pero el tipo que ataja. Pero muchísima gente antes de que empiece a atajar decían, negociado, viene la segunda división de Paraguay. ¿Sabes quién habló de eso? Creo que Mario Jara, del scouting Mario Jara. de San Lorenzo. ¿El Y DT? justamente Hay habló, una información acá. y dijo lo siguiente Mario Jara. Mucha gente hablaba y decía que era un negociado, gracias a Dios se demostró y rindió. No es un negociado. Mario Jara, quien hoy es director técnico de Tacuarí. Acá hay un tema. Información. Información que viene en la 7:80 AM de parte de Gustavo Gavilán, que dice que el lateral derecho de Cerro Porteño, Alan Benítez, podría ser convocado para los partidos ante Uruguay y Brasil. Es más, agrega Luis Enrique Pérez que un extremo de Olimpia también podría estar en la albirroja. Está hablando de Iván Leguizamón. Calculo que sí. Está hablando de Iván Leguizamón porque no hay otro extremo. Porque Ronnie Redes ya fue convocado. Y no está en... Entonces, según la información, Alan Benítez, según informa Gustavo Gavilán en las 7:80, Alan Benítez podría ser convocado a la selección paraguaya en este combo que se viene ante Uruguay, ante Brasil. Sí, señores, así como lo están escuchando, Alan Benítez podría ser convocado a la selección paraguaya. Agregó Luis Enrique Pérez que también podría ser convocado un extremo de Olimpia. Yo hablo para los que saben de fútbol. ¿Vos dijiste? El tiempo me da la razón. Se burlaron mucho de mi Belén. Demasiado. Por todos lados, pero sí. Para todos ustedes. La tienen y la seguirán teniendo.
Bien adentro. Madre mía. Alan Benítez, nada más y nada menos. Vos sabés que... No me gusta, perdón. Y está bien. Y está bien. No me gusta. Está bien que no te guste, pero hay que decir algo. Igual sí. Es Iván, el mejor de Iván, Cerro sí, Alan. Porteño. Del fútbol Igual paraguayo. si El mejor Alan- lateral derecho del fútbol paraguayo. Igual- No tenga miedo de decirlo. Yo lo dije y se burlaron de mí. Es el mejor lateral derecho del fútbol paraguayo y sigo diciendo. Y sí, No hay otro. ¿Quién es? ¿Beto? ¿Olmedo? pues todo. ¿Quién es el lateral derecho de Olimpia? ¿Quién Pa' es el mí- lateral derecho de Guaraní? ¿Quién es No, el lateral para mí derecho de- todos son horribles, pero incluyéndole a Alan Benítez. Ah, decir que es horrible, Alan. Sí, horrible, ¿eh? No. No, es malísimo. El tipo, no, corre un montón. Está físicamente dentro de todo el equipo de Cerro, me parece que es el que está en condiciones, pero no tiene definición, loco, no puede volver. No define. ¿Cuántas pelotas perdió contra Sporting Cristal allá? Y él mismo sabe, porque de las chuetas tengo que volver, hey. Pase Beliete. Pero bueno. Sí, Alan es tu mejor jugador. Coque, tu mejor jugador se llama Licha y fue suplente la mitad de la temporada. Vino lesionado. metió un gol y te No, atragantás con tu- el, con el su mejor, papi. el, mejor, No, el no. mejor jugador que tiene Olimpia hoy en día es Leguizamón. Le dice amor, es el Imagínate. único. Que por ¿Cómo que cerca- imagínate? Imagínate. Leguizamón, papá. Viendo jugadores como Derby González. O sea, vos no tenés que opinar de quién es bueno y quién es malo, porque tu club son todos malos también. ¿Y en tu club también? No, en mi club estamos. ¿Por qué vos podés opinar de mi club y yo no puedo estamos opinar del locados, tuyo? pues vos sos más locados. Pues no ya- hablas de malo y ustedes son peores. ¿Y está bien? ¿Quién es el lateral derecho de Olimpia? Y ahora mismo no tenemos. Y bueno. Beto. Te vendría bien. Beto, Robert Rojas. Beto, Olmedo se Meas lesiona. si suena Roja. Alan Benítez para Olimpia. ni en Te pedo. meás. Ni en Te meás. pedo. Franco, La vuelta. por favor, ya vino. Primero que nada, La vuelta. un tipo que hace esto, A mí me que parece- La se vuelta. viene a Olimpia, para mí es Te un morís. caradura. Ni en Te morís. pedo. Franco. Te hace falta un jugador así Franco. y sabes lo peor de todo que dentro tuyo no tenés algo mejor que Pedo, eso. Y por te Dios, duele. mira la estupidez que Y está te diciendo, duele. Franco. Y te duele porque sabes que algo mejor que Alan Benítez no tenés y ¿Sabes no qué vas a pasa? tener. Hemos- Y te duele. Imagínate nada en cómo está Olimpia, que Alan Benítez en Olimpia es titular indiscutible y el mejor jugador sería. ¿O no? Pero lo que pasa ¡Oh, es que no! Alan Benítez ¡Oh, tiene... no! Ni en pedo. ¡Oh, no! Ni en pedo. Ima- Primero que nada, Imagínate que le podrís a Alan Benítez Ya en tú- Olimpia sería Pelé. Alan Benítez en Libertad rendía. Alan Benítez en Cerro rinde. Alan Benítez en Olimpia no rindió porque la camiseta pesa, mi rey. ¿O qué? Alan Benítez en Olimpia. No hizo nada. Pero hoy en día no tenés un jugador mejor que Alan Benítez. Así de mal está tu situación. Claro habla que mal. sí. Y Tenemos habla. muchísimos jugadores mejores que Alan Benítez. En tu defensa, ¿quién es mejor que Alan Benítez? Decime uno. Zavala. Y aparte. Y bueno. Lateral derecho, estoy hablando Y muy bueno. rápido. Lateral izquierdo, Zavala. Y bueno, pero en tu defensa me No dijiste. tenés, papá. Claro que sí, Zavala. Y lateral derecho, no tenés nada. Lateral En Guaraní, derecho ahora mismo nada. no tenemos nada. En Libertad, nada. Pero yo te digo algo. Olmedo Prime, mucho mejor que Alan Benítez Prime. En absoluto. Es un factor. Jamás. O no- Pero lo que pasa es que Alan Benítez es un jugador de momentos, que te juega 1 o 2 meses bien y después la inmadurez emocional hace que tenga un quiebre futbolístico. ¿Y Olmedo? Y ahora se lesionó. Pero antes- ¡Ay, qué no, pilón! ¡Qué termos que son ustedes! Pero déjame Quiero terminar. levantarme, Déjame terminar. Espera, Pero si vos sos más termo, Déjame boludo. terminar. escuchar, ella me dice Olmedo, que no. Olmedo, Sí. y voy a decir la verdad. Hoy Sí. chupaité con la convocatoria de la selección. Ahí está. Y ahí se cagó solito. Lastimosamente ahora tiene una lesión por eso. Esa es la verdad. Volvé Nelson Franco, cualquier estupidez ya dice. Jugador puerco lo que es. No, Termo tranquilo. empichado. Olmedo Prime y 2 partidos jugó bien. Y bueno, y sí, por eso, imagínate, 2 partidos jugados bien y ya soy mejor que Alan No, Benítez. él realmente sabe en qué momento, yo no sé si le cagan o él sufre un bajón emocional, es cuando se hablaba de su futura Transferencia. transferencia. Ahí Que es fue a comienzo de año. Ahí es que cae totalmente. Antes jugaba, antes rendía, no te digo que era el mejor Olimpia, pero rendía muy bien. Muchachos, pegué un tuit de fútbol. A mí nadie me ganó hoy. Pegaste un tuit de fútbol. ¿Pegaste en tuyo de fútbol? ¿Qué pegaste? ¿Qué pegaste? Ese cerró sus fichajes. ¿Quién subió? Yo. Ah, vos subiste. Iba a subir a pasión, me voy a bajar la caña cerró. No, iba a hacerlo un Y es un contenido. ídolo. Que vuelva Nelson José Jiménez Rivera. La gente- Mañana vuelve. Mañana vuelve el dictador. Mañana vuelve ¿Dónde? Nelson. ¿Bañado es? ¿O dónde estaba José Jiménez? ¿Cuál era su...? No es Real Petit.
No sé. Se están quejando ahí porque por culpa de la fiscal Ale quien pidió su traslado. Y la Bueno, gente, pero eso nomás se habla del plano local, los convocados. Aparte de Gatito. Solamente eso, solamente, Velázquez? bueno, Gatito y Gustavo Velázquez, obviamente. ¿Será que estará? Claro, claro que sí. Yo creo Lo que va a sí. llevar Alfaro, yo creo. No, sí o sí lo va a llevar al Faro. Que vuelva a la dictadura, dice el chat. Y yo te puedo asegurar Mañana que se mañana gana. viene Nelson y y van a le decir, van a fundir. fuera la dictadura, fuera dictador. Nelson, tenés que irte otra vez, sí o sí. Pero entonces, Así ¿a háganlo. quién le van a desconvocar si es que van a estar ellos dos posiblemente? Si es que van a estar No, y Leguizamón tenés que ver quién y está Alan, lesionado. Yo no sé si Alan está lesionado Benítez. la selección paraguaya ahora mismo. Sí, a ver. ¿Cuándo saldrá la lista? Un poco temo que... A ver, hoy es 20 de mayo. Tenemos lista de jugadores que no van a estar para el partido de Cerro Ameliano. Para adelantar un chiqui la información. Déjame entrar, me voy al Nada mío. más, hay jugadores que no van a estar en el partido de Cerro Ameliano. Estos son los jugadores de Cerro que venían siendo convocados y que no están a disposición para el juego contra Sportivo Ameliano. Esto informa Dani Maciel, que dice que no estará Alan Benítez, Bruno Valdés, Guillermo Benítez, Gastón Jiménez, Alan Soñora y Cecilio Domínguez, que sigue con la lesión en el hombro. Esto es lo que informa Dani Maciel. Estas son las bajas de Cerro Porteño, que capaz mañana salen con Alan Núñez de lateral derecho. Vamos a ver qué acontece, porque Cerro Porteño se juega mañana la vida. Mañana Cerro Porteño quiere ser campeón, obviamente. Mañana quiere tratar de arrimarse a Libertad, que es el puntero. Libertad que tiene bajas también. Ya se están hablando de las bajas que serían Super Ramírez, que no va a estar. Super Ramírez no está, tampoco Melgarejo. ¿Quiénes no van a esta convocatoria de Paraguay, vos decís? ¿Quiénes no van? Porque mira, Falla Malbuena está con lesión muscular, pero seguramente vuelve. Yo creo que 4 arqueros vos sigamos llevado otra vez. No sé. Saúl Salcedo se le llevó la vez pasada. No sé si va a estar. Ronaldo Jesús, no sé si va a estar. Después tenés jugadores. Olmedo se fue la vez pasada. No va a estar, evidentemente, Olmedo, pues ya dijimos que no va a estar. Van a ser esos dos que habíamos dicho probablemente. Tenés Rubén Lescano. No sabés si va a estar Rubén Lescano. No tiene asegurada su convocatoria después. O sea, yo creo que de eso va Saúl. Entre Saúl, Ronaldo Jesús, un arquero y Lescano va a ser alguno de ellos va a ser convocado seguramente. Son los que no son fijos en la selección. Redes of Coronel dice, ¿por qué dicen Super Ramírez? No, Super Ramírez yo mencioné No, que Redes no va va a a ser estar. baja. Va a ser baja en el partido de mañana. El partido de mañana va a ser baja Super Ramírez. Saúl sigue jugando al fútbol, mamita. Sí, dice. está en ¿Convocado News. la pasada o no? Sí, sí, fue Esto convocado. fue convocado. Él sí en News. Pero recordemos Con que fue Fernando convocado. Cardoso. Fue convocado porque no estaba Gustavo Gómez. Exacto. Por eso más que nada. Pero bueno, a Burgos Quiere ser campeón, dijo. ¿Quién? No que va a ser campeón. Falta de comprensión lectora, dice que. ¿Por qué? ¿Qué ¿Quién dijeron? dijo eso? ¿Dijeron algo ustedes o alguien del chat más tarde? ¿Eh? Olimpia mañana va a salir con sub-15. No. ¿Qué pasó el Choco Fernández y el gran sobrevalorado Pulpito Ugarte? Pulpito sigue jugando. Pulpito sigue muchachos. jugando, pero no tiene visibilidad porque está jugando la Liga Rusa. Ese es el Nadie tema. sabe nada de la Liga Rusa si no compite Nadie, siquiera en nadie. Europa porque tiene sanciones. Sí, Vos sabés que para mí son jugadores a recuperar en Cerro Porteño. Yo no sé si esta gestión le van a Pero traer que a vos no Pulpito sabés ni si Ugarte. Pulpito está bien. Mira, Pulpito al salir de Cerro, Ah, el chat. mira, Pulpito al salir de Cerro, su valor de mercado era 4 millones. Hoy en día, 1 millón. 3. 3 millones falló. Pero igual son Jugó 14 jugadores... partidos en la Ujú. Premier Liga rusa y la Copa Rusia jugó, o sea, en total jugó 18 partidos en Rusia. 18 partidos. O sea, no es titular. Y no sé cuántos partidos en la Liga rusa, la verdad. No sé cuántos. Pero ese de este año nomás. Sí. Ah, no, entonces es titular. Entonces es Encima es titular. jodidísimo buscar cosas en Twitter porque ellos hablan con otro teclado, con otra simbología. Sí, no sí, puedes sí, buscar sí. Pulpito Duarte, pues no te sale nada de Rusia, te sale todo en ruso. No, eso, sino que están tan desconectados por el tema del conflicto que tienen que no se puede saber No, nada. no se puede No saber compiten nada. siquiera en Olimpiadas. No, pueden no, competir pero en- Ellos están prohibidísimos. Pero no compiten ni nada. Pero vos sabés que, más te digo algo, creo que ni están para la clasificación del Mundial. No, sí, no, pero si tienen sanciones FIFA. Sí. Audios tenemos. Tenemos Sobre audios. Franco, disculpame, hablé todo mal ahí. Tranquilo, veo.
Inge, Pero entendiste ya Entendí. que te quería invitar a comer un asado y ver el partido de Cerro Bien. cuando venga a Sí, volver claro. Juan. Y de paso te hago conocer el río Parapití y toda la ciudad linda de Pero Juan Gallero. Un las saludo a para mi todos. chino hay por ahí. Yo dije quiere ser campeón, muchachos. Yo no dije que Cerro sale campeón. No, Gatito tiene que ser el titular de la selección, por más que no esté en nuestro club querido Cerro Porteño por su falla y sus errores. Es arquero de selección y Alfaro lo va a bancar hasta que se equivoque. Cuando pase eso, ahí se tiene que hablar el tema del arquero. ¿Cuánto tiempo ya está hablando? Primero que era Olveira. Ahora que se mandó una cagada contra Peñarol, no se habla de Olveira. Pero no puede lo se volver a todavía. No puede ser. Si querés convocarle, no te van a dejar, no puedo. No estamos hablando de ahora. En el futuro no te niego que puede ser arquero de la selección. Ya te mandaron a la mierda. No me sigo un jugador de Cerro Twitter. Pero Quiero recién- mucho a Luis Vargas. Debería ser titular cuando vuelva a tu lesión. Mucha fuerza. Che, qué mal. Hola, está- Coque. Adelante, perdón. No, metele. Hola, Coque. Hola, la mesa. Hola. Che, Coque, no le voy a hacer caso a Franquito. Pobrecito, demasiado quiere figuretear, boludo. Servicio. Vos le estás mandando audio todos los días, 6 audios al día, video. bien. Y me decís Está bien, que- servicio. Está bien, te hago El caso. mejor jugador de Cerro Porteño. No sé quién. Hace 3 años no ganan un clásico. Hace 4 años no ganan un campeonato. Pero los jugadores de Cerro son lo máximo. Y es tan evidente que va a decir, no, pero te comiste 3 este año. Franquito, no es lo mismo un mal año que un mal siglo. ¿Está bien? Fuerza, Mi ñamorito. querido amigo Servicio Automotor. Empieza el No, quilombo. al peor, me voy a callar, hermano. Si no, le voy a empezar a putear ya con bulo y quilombo ya. Y ¿sabes Toma. lo que le así? Yo le doy al Tomado. Faro muy nacionalista. Tomado. Gil más que Olveira. Olveira, Te tomó un taller. Te doy un taller. Gordo Coque, a vos te toma cualquier wey con Gordo boleta. Coque. Cualquier wey con Gordo boleta. Coque. Toma un taller. De eso no se vuelve. Ve lo mal de Coto no es. Pongan la cámara de 4, por favor. Metele, habla. Pongan la cámara de 4. Se le da a todos. No vaya a hablar, no vaya a hablar. Ni en pedo, no vaya a hablar. ¿Por qué más se le quiere cámara poner a de Adamo, boludo? cuatro, Ponga la cámara de 4. Y esta es la cámara de 4. Cuádruplex se llama. De 4 le pongo a. Ya. Saludos. La. Entró la bala. Ahí Ahí está, está. ahora sí, Métele, Franco. habla. Métele, habla nomás. Habla nomás ahora. Se cae de risa. Te veo bulo, de eso no se vuelve. Chao. Che, ¿vieron que el Real Madrid estudia la posibilidad de disputar un partido amistoso con la selección brasileña en la pretemporada? Sí. A mediados de este año. El acuerdo de Ancelotti con la Confederación Brasileña de Fútbol incluye un partido amistoso entre ambos equipos que podrían disputarse a mediados de este año, si las partes están de acuerdo. ¿Qué pasaría con Vinicius Junior ahí? Rodrigo y Rodrigo y No va a Endrick. entender Y van a primer tiempo acá y primer tiempo allá. Tipo Salvador Cabaña, Paraguay de América. Sí. Paraguay de América fue Paraguay. mitad de mitad. ¿Mitad y mitad? Claro. ¿Con quién juega Vini? Pero yo para mí que va a jugar por Brasil. Claro. Para mí que él tiene, ahí lo que él tiene que empezar a probar ya Ancelotti a nivel ¿Alguien ya vio brasileña. el chat? ¿Alguien ya vio el documental de Vini? No, yo todavía No. no. No quiero ver. ¿Vos sabés que tampoco. me dan ganas de ver? Vos sabés que en Tiene muy mala. El de tiene, Agüero tiene ya una vi. puntuación horrible, Sí. boludo. Peor que el live action de Dragon Ball. Sí, pero ahí para mí que ya es algo muy personal. Ya es Y como pero que... está bien. No, Y obvio yo también. no merece. digo eso, pero en el sentido de que por toda la situación, por lo que genera él, quizás ya le rozan y entonces... ¿Alguien ya Puta, vio se- legalmente? Pues yo creo que Yo no vi todavía. Yo vi la del CUM. Esa está buena. tampoco me gustaría ver. No, no te digo que hija de puta, la mejor docuserie. ¿Por qué te reís, Marco? Ajá, porque yo vi la del CUM. Dios mío, Marco, te juro por Dios que vos soy de maleducado y vos soy el rey de la maleducadez. Maleducadez. Gran Me río maleducado. por lo que dice el chat. No me río de lo de Belém. No sé por qué me... pasó, Gerard? No me llama así nada.
No. Todos llevan para ese lado. L, yo jamás hice L, L. boludo. Qué puta la de pasar, qué rico tu banana amargo. Todo el mundo Él dice que es- yo soy roba él- marido ahora por eso. Y nada que ver, Natnio es mi amiga. ¡Roba marido! Nada que ver, boludo. Belén, vos tenés que empezar a plantar postura contra él. ¿Cierto? Él es el único que te hace, pues yo jamás hice ese Cierto. chiste. L. Él con su humor el conejo. Llega al programa de conejo. Es tan mala que el Valencia ya demandó. Sí, pues el Vos sabés Valencia que el demandó Valencia, por el tema de por- que pusieron. Sí. que- se Hicieron quedar como el villano del Se Valencia. veía venir, se veía venir lo de Valencia. Vamos a ver un poco lo que dijo el Valencia. Hablen de Cuquelme, el presidente no, de Franco lo de- Arroza. Mira, mira lo que dijo Valencia. Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia, desde el club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la producción del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no corresponde, perdón, con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra afición deben prevalecer. El Valencia claro. se reserva las acciones judiciales en derecho a que le asistan. Ah, mira, ahí lo dicen. La amputación es por la campaña de hinchas del Valencia. Mira, no sabía eso, ¿eh? El documental generaliza la hinchada del Valencia y por eso se unieron a puntuar mal el documental. Me parece O genial. sea, es que para mí alguien que gestione así su propio documental es una persona re egocéntrica. Peor tener tu ¿Él propio canal de gestionaba? Y claro, él con Netflix No hace... tiene con mal, yo creo que Vinicius más así Cristiano tiene su No, canal de pero YouTube y yo todo es... de- No, de pero es ganancia, una persona muy... yo soy la más importante en el mundo. El yoísmo puro y duro. Che, Qué feo lo de Boca. No me gusta. qué feo lo de Boca, mío. ¿Qué pasó con Boca? No, ayer ¿Lo de ayer? perdió. ¿Lo de ayer? ¿Lo de Ayer ayer? partido. Ayer Sí, cayó Chileno contra Palacio. Independiente. Cierto que Riquelme, ¿cuál era Riquelme? Le decían y él... Sí, él está así. Es que sincero. No, ellos cantaban la comisión. Y sí. Mario. Y pero a Riquelme también le trozaron. Oh, y Riquelme, éntralo ahí. Y él es la comisión, él creó la comisión de fútbol. Y ahí hay Boca. No, pero lo que voy es que dijeron su apellido. Ah, Riquelme. Pero vos le das lo que... Belén, te juro por Dios que vos le Qué ves fuerte. a la gente que decide por Boca. Y yo... Y decís... Con razón los exjugadores no tienen que agarrar los clubes así nomás. Pues todos los exjugadores sindicalistas son. Ganas y club de los amigos. El asado define las cosas. No, pero ¿cómo es el chileno este? Palacio. Te pusiste La, nervioso. la comisión del mate. No, el consejo del mate. El consejo del mate y el consejo asado. de fútbol. del mate. El consejo del mate. Consejo del mate. Riquelme es igual a... No, ayer Carlos Palacio se perdió una frente al arco, loco. Ya hablando de asado. Pero Boca está meado, mamá. Hablando de asado, ¿por qué no entramos mañana y colaboramos el choripán por nuestro... Vamos a comer choripán por nuestro cumpleaños. Voy a llamarle por acá en vivo a Luca. ¡Llámale! A Luca. ¡Llámale! No, ¿para qué me va a pedir? ¿Por qué me va a pedir choripán? Yo voy a Asado, No, no. asado, no, estás Nuestro loco. cumpleaños, ¿Vos pues. ¿Vos pensás que yo le iba a pedir un choripán? ¿Y por qué? No. Sí. Es cierto, laburamos doble mañana. Hay doble partido. Triple ¿Qué quiere triple poner ese? partido. Triple partido poner. hay. Triple partido hay. Triple partido hay, loco. Si a Cerro le va bien, yo echo el asado. Doble. No, dejaron más entonces, boludo. Enviar, llámale. Hágale, estoy llamando. Si a Cerro y a mis amigos limpistas le van bien, yo me al baño un rato. Anda nomás, anda nomás. Ahora anda nomás. entendí. Vamos a ver si me atiende Luca. Es nuestro cumple. Hola, Luca, está al aire, te cuento. Luca. Estoy viendo. Bien, bien. Luca, yo no sé si capaz se pasó, eso no estuvimos hablando de tanto trabajo, pero Pasión cumplió 2 años, te cuento. Pasión cumplió 2 años. Sí, cumplió 2 años y... Hay que festejar. Sí, tenemos que festejar. Mañana vamos a trabajar triple. Hay que festejar. ¿Y cuál? Déjame caro. Gestión, Luca. Mañana nosotros queremos trabajar. Déjame caro. Ya está. Ah, ¿escucharon ya? Ya está, ya. Sí, es que queremos más porque viste que... Bueno, queremos chorizo. promesa dice. Gracias, Luca, querido. Dale. Ahí está. Gestión. ¡Ay, asado! ¡Ay, asado! ¡Ay, asado! ¡Ay, asado! ¡Ah! Justo vuelve Nelson. Ah, No, mañana no, entonces. Che. Súmale educado. Bien, jefecito, carajo, vamos. Bien, Bien, papá, gestión. bien. Jefecito. Gestión. El jefecito. Gracias, Marco. Le Ah, apuré Vamos. todo mal. Algo Epa. teníamos que hacer, hermano, mañana. ¿Eh?
No, y mañana, algo teníamos que hacer mañana, que hay muchos partidos y por eso yo dije, parece que se está volviendo costumbre esto de cenar en las transmisiones, por eso. Ah, Y eso es una vos costumbre que sabés. vos trajiste. No, trajo Franco. Franco trajo. Franco. Cierto, Franco. ¿Ustedes cierto. sabían que Ram Berbera está hablando y sobre Tacuaré? Él es ex de Tella. Sí. Desvinculado de su cargo. Y es muy fuerte lo que está diciendo el ex ¿Qué dijo? jugador de la selección paraguaya, de la selección 2010. Cuando uno es honesto y quiere hacer bien, las cosas no te dejan. Ahora esperar que pueda salir algo y volver a trabajar. Se refiere a lo que aconteció en Tacuarel, que él quiso hacer bien las cosas, quiso ser honesto, pero Qué fuerte que eso, ¿ah? no le dejaron hacer eso. Recordemos que ya fue desvinculado de su cargo. Hoy Mario Jara es director técnico del conjunto de Tacuarel, pero es muy fuerte que salga a decir eso. Y alguien que vivió en carne propia, realmente hay muchas cosas, muchas irregularidades. Siempre hubo irregularidades en Tacuarel. Hay que ser sinceros. Siempre. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces estos equipos se manejan así. Sí. Se manejan con muchas irregularidades. Y es una realidad lo que pasa en varios clubes así. Y no solo, imagínate, Tacuaré era equipo de primera. Imagínate cómo se manejan los equipos de intermedia, de primera B, de primera C. Claro. Hay muchas Ufi. cosas. Pero ¿cómo Hay que se- muchas cosas que muchos Que no sabemos. no se sabe y tampoco Es más, se va es más, a llegar te de digo lado. algo. Existe, en el fútbol de ascenso, existe muchísimo chonguismo. Muchísimos empresarios que meten plata para que sus jugadores jueguen. Que meten Eso plata. es cierto. Por ejemplo, ponele que vos empezaste de abajo. Sí. Sos un jugadorazo. La de escocés. Sos un lateral derecho. Sos un extremo. A lo Messi. Crack. Sí. De la gran 7 sos. Pero viene alguien de una familia cheta, ponele. Y dice, mi hijo tiene que jugar. Sí, Y cierto. es más malo que ver un Olimpiado de Mayo. Lo que pasó en San Lorenzo hace el domingo. poco, o sea, lo que se descubrió en realidad Claro. en San Lorenzo de Almagro hace Lo poco. del presidente. Descubriste América. No, es un secreto a legua, no es que se descubre. Es un No, es secreto algo a que se legua. sabe. Es Es algo que se sabe. Se maneja el fútbol de ascenso así, de esa manera. Sí, ayer Regis Márquez le estuvo trozando también a distintas instituciones justamente por eso, ¿verdad? Porque hay muchos proyectos que necesitan o que se hacen para ayudar a las formativas, pero terminan jugando quien realmente no está en condiciones, ¿verdad? Es que, de eso habló él. es Dijo que- más duramente igual. Claro, no, mucho más fuerte. Sí. Si citamos lo que dice Regis Márquez, nos cancelan en todos lados. Pero es una tristeza. Es una tristeza porque, ¿qué pasa? Tacuaré, aunque no quieras, es una institución muy conocida, que muchos años estuvo en primera Sí. y que sea gestionada de esta manera realmente es lamentable. Acá estoy viendo, está tercero en la intermedia. Está puntero Capiatá con 17. Sí. El Sportivo San Lorenzo 14. Tercero el Tacua Ujú. con 14. Igualdad. Después ya viene Carapeguá, 12 de junio, Resistencia, Rubio, Ñu, Guaireña, Pastoreo, Sol de América. Y así, ¿verdad? Pero dentro de todo está en una muy buena posición en intermedia. Recién empezó igual. O sea, faltan muchas fechas en realidad, digo bien, para que pueda saber su futuro. Pero sí está en zona de competición. Lo que pasa es que lo que dice él, ¿verdad? Le destartala el tema de las injusticias que hay. O sea, al fin y al cabo no decidía otra vez él como técnico a su equipo. Y eso es lo que da a entender de que a él le gustaría haber hecho bien las cosas, pero cuando existe un poco de verde, va por encima de tu cabeza. Y pasa. O sea, a él seguramente le pasaban el equipo que había que poner. Una realidad. Suele pasar. Sí. Tengo información. ¡Epa! El señor me acaba de escribir. Y escucharon el pedido. Porque hay que decir, acá se escucha el pedido de la gente. Se escucha el pedido de la gente.
¿Qué pasó? La gente pidió entradas para el partido de Olimpia mañana. Yo pensé que era la La gente pidió entradas para el partido de Olimpia ante Libertad. ¿Vos sabés cuánto tenemos? ¿Cuántas entradas tenemos? 5 pares. Con una mano no me alcanza, ¿eh? 10 pares. 10 pares de entradas, señoras y señores. Marco, gestión. 10 Oh, pares. Oh, Marco, gestión. No me vayan a decir así que yo me pongo. Jefecito, 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 jefecito. No soy ningún jefe. Acá todos somos Yo me compañeros. pongo, Es que yo ya me estoy mirando más adelante. 10 pares de entradas, pero ojo, es a través de la suscripción. ¡Epa! O sea, solamente los suscriptores pueden ganar. Solamente los suscriptores de YouTube. De YouTube. De YouTube. Así que, muchachos, ahí está, acá está. Acá está. Suscríbanse ahora al canal de YouTube y están participando para la entrada. Así nomás se... Dios mío, Así, Marcos. así. Ahí. Dios mío, ¿cómo le costó? Ahí. Le- Suscriba. ¡Ey! ¿Por qué mueve? Ahí está. Ahí. Espera, puedo poner ahí. Ahí. Y yo ahí. Ahí, dale. Eso tiene que subir. Eso tiene que subir. Suscríbanse, muchachos, acá. Dale. Que suba menos uno por lo menos cuando estamos. Mira. ¿Qué? No, Dios mío, Marcos. No, pará un poco. Claramente la motricidad no es lo tuyo. Sí, le ha dado En algunas cuestiones, en otras. Y para los donadores de Twitch, ¿cuándo? Eso también es cierto. Voy a Hay que gestionar, darle no te los voy a preocupar, suscriptores. no te vayas a preocupar. A la gente que se suscribió en No te Twitch. vayas a preocupar. Que tenemos Entonces- 100 suscriptores ya. Entonces habrán 5 ganadores. Porque viste que hay 10 entradas. No. Y es, Habrán 10 ganadores. entonces hay 20 entradas. Hay 20. Porque una persona se lleva un par. Sí. ¿Verdad? Espera. Una per- No, La- espera. Son se 5 lleva- pares. 20 entradas total, pero una persona lleva 10 pares 10 son. pares con su- Por eso hay 20. y 10 pares, y por eso hay 10 20. por una, 10 por dos, 20. 20. Y bueno. 20 pares. No es 5. Es nuestro Brunenger. Yo no soy Brunenger. Sí, estoy un poco gordo, pues, tampoco. No, Bruno, ya ahora está flaco, ¿eh? Ya, entonces me toca a mí ahora. Y mañana nos vamos a regalar. Mira, a la pucha, una locura, ¿eh? Epa, ¿qué dice acá? 10 para YouTube, 10 pares. Se van actualizando las noticias. 10 pares para YouTube. 3 para suscriptores de Twitch y Bien. donadores. ¡Bien! ¿Qué Tenemos categoría? 3 para la gente que está suscrita Tres a nuestro pares. canal de Twitch. 3 pares. 3 pares. O sea, ahora la gente que está suscrita puede participar, ¿eh? No puedo Un inhalar poco. fuerte. Pasión cálculo. Pasión 1 en Yo siempre me matemática. aplazaba en matemática en el colegio. Yo no era Vos buena. sabés que yo era malísimo. Yo realmente no sé lo en que no soy buena en muchas cosas. En matemática era Che, mirá cómo malísima. subió, mirá cómo Era subió. Sí, ahí está malísima. subiendo, ¿eh? Era malísima en matemática, loco. Por eso estudio comunicación. No. Sí, Ahí, ahí. Ahí está, mirá cómo sube. Este hay que hacer clip. Dale, suban. Dale, suban. Dale, suban. Súbase. Dale, para que nuestros jefes Súbete vean a que mi se moto. sube. Igual ya ganamos como 100 Sí, suscriptores. Vamos por ahí, boludo. 100 más. Dale. Marcos gestiona más que el mal llamado intendente de cierta ciudad, dice Junior. No. Tranquilo, muchachos. Marcocho. Hoy desde acá. ¡Ahí está! ¡Ea! Pero Dios mío, Marcos, ¿qué Marcos, Dios mío. El tipo. Marcocho. ¿Eh? Ay. Pasión, clip, hazlo. No. La puta madre. No, tranquilo, muchachos. Hoy gestionamos de acá. Mañana, quién sabe dónde gestionamos. Así que no se preocupen. Vamos a llegar. Vamos a estar mejor. Marco gestiona más que los intendentes. No vamos a hacer pronóstico. Che, Franco, ¿Por de qué las no? cosas se están ¡No suscribiendo. bajen! ¡Ey! ¡No bajen! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué se suscriben? ¡Ey! Bien. Volvió. Dale. Vamos. Vamos. Ahora sí, tranquilo. Gestión. No puedo Gestión. ¿Por qué? Tengo la garganta acá. ¡Ea! No, Dale. no puedo, boludo. Hacelo. No, mañana. ¡Ea!
Gestión. Franco acomodado. No. ¿Querés hacer predicciones? Pero mañana predicciones. Mañana Para los predicciones. partidos hoy ya. Hoy arranca la fecha. Ok, vamos a hacer predicciones Dale. para hoy. Predicciones del Partidazo, fútbol. güey. O sea, que cómo me voy a ir a sentar a ver ese partido. Es increíble. Ni su abuela va a ver. No. No. A ver. ¡Ey! ¿Qué se suscriben? ¡Ey! ¿Qué onda, ¡Maleducado! Bien. El otro que se suscribió, suscríbete ahora, dale. Dale. Bien. Eso era. Bien ahí. Vamos, Ale. Vamos. Ale, Copa de primera. Copa de primera. Vamos a ver la Copa de Estoy primera. tomando hoja de té de hoja de guayaba porque estoy Hoja mal de la de- garganta. ¿Vos querés, para el asado mañana, querés tu pedido? Como que mi pedido. ¿Qué más no soco que entiende plan? ¿Por qué? ¿Qué? Las Pilsens. ¡Epa, no! ¡Vas contra! ¡Ey! Por tu culpa. Suscríbanse ahora, dale. Dale, suscríbete. Dale, que, ey. Dale. Maleducado. Qué mala onda que son. Maleducado. Mala onda. ¡Ey! ¡Lo están dejando! ¡Ey! ¡No! ¡No, así no! ¡No! ¡Bata, ¡Bata! A propósito están Sí, haciendo. Bien. Faltan los otros tres. Tres salieron. Dale, suscríbanse dale. ahora. Ahora mismo. Mira le que van a yo subir. puedo ver quiénes son los que se están suscribiendo. Cierto, Coque sabe de YouTube. Sabe Bien. muchísimo. Bien. Vamos. Bien. Hoja guayaba con caña. No. Ese es el coite, la caña del coite. No, a lo que voy es que para recuperar. ¿Y cómo eso, Me interesa. Digo, para recuperarme ¿Qué- de la qué- garganta. ¿Quién es? ¡Paren de suscribirse! O sea, de suscribirse. No, ¿cómo que paren de De- suscribirse? no. ¿Qué clase? Paren de suscribirse. Desuscribirse. Bueno, Dale, sí, partidos. partidos, a ver. Suscripción. Predicciones. Predicciones, señoras y señores, A ver. de la Copa de Primera. Hoy arranca la fecha 21. 20. La fecha 20. 20, señor. Hoy arranca la fecha 20 y tenemos predicciones. Arrancamos con Luqueño Recoleta Belén. No. Luqueño Recoleta. Gana Luqueño. Debut con victoria de JCC. Bien. ¿Coque? Gana Reco. Va a recolectar. Mi bailante. Mi barrio. ¿Está muerto, Coque? Yo le pido al luqueño. Yo le pido al hincha luqueño, al hincha de la tormenta República, avecina. que confíe. Yo sé que están en 10ª posición, pero cuando uno sabe lo que hace, que es JCC, va a cambiar las cosas en la institución. Mucha fuerza para Luque, que hoy va a ganar por la cantidad de 3-1. ¿Ok? Vamos con... Mira las suscripciones. ¡Bien! No le den bola porque están haciendo a propósito. Ah, bueno, de vale. la- No. Ahora Franco tiene que decir. Ah, no está. Sí, No, se nota, yo está clausuro sudando vos, Por suerte acá está Mamita, separado. cómo está sudando Franco. Bueno, ¡Qué guata, Marco! Dice. ¿quién gana Franco entre Luque y Recoleta? Recoleta. ¿Cuánto? Bien. 2-1. Partidas. Bien. Luque viene un 4-0. No, difícil de... Se huele el baño. Sí, se vuelve baño. Sí, mamá quería. Gata, Marcos. Vamos con el partido entre Trinidense y Nacional, Belén. Gana. No, yo quiero que pierda Trinidense. Porque tenía que ganar la Libertad y se dejó empatar. Que pierda Trini. El triqui. Trini. Esa era mi compañera. Trini. Ah, mira. La verdad que se hablaba siempre. ¿Cómo se huele el baño, ¿No te acuerdas de Trini? Increíble el baño, ¿No te acuerdas Trini? Mamá quería. Que era un meme que se creó No. de TikTok. No conozco. ¿Quién está? ¿Vos estás reproduciendo algo ahí? No. Ay, ¿Para qué? perdón. Bueno, vale. Franco, Trini. Triqui. Triqui. Bueno, ¿y quién era el otro?
Triqui Nacional. Para mí gana Nacional, repunta a la academia. Bien. Gana Triqui. Y mañana hacemos lo de mañana entonces. Yo al público tricolor. Mamá. No, mentira. Una vecina esa Gana- tormenta. Gana Nacional mañana, señoras y señores. Mañana gana Nacional. Perdón, hoy. Hoy gana Nacional. Hoy gana la Nacional. Así que gana por la cantidad de 2-0. 2-0. Franco mató el niño, van a Sí, ser, sí. niño. No, no, no. Audios. Sí, Mato. pero vale, vale, aparte. Audios. Dios mío, Coque, 20 entradas, 10 pares de entradas. Un par son 2, ¿entendés? Y 10 pares son 20. Dios mío, burro, le parece a Franco. Andate la puta voz, yo que tengo que ver. Amigo, ¡Pará, espera, pues! Yo que no le espera, puse. espera. Y sí, por eso, 20 entradas son 10 pares. Bien ahí, Marcos, bien ahí. Le pusiste en su lugar a Curita, Marcos. En la esquina, Marcos Morel. Ahí con fue Galarza. dice. 300 kilos. En la otra esquina, No. Coque. No, ya no quiere decir que en intermedia nomás hay eso. O sea, en todos los clubes ahí realmente. ¿Qué cosa? Anda en ¿Qué cosa, Coque? Sí, Negociado. por Ojo, favor. En inferior de Olimpia, información. en- Esperame un ratito, cambiame la música. ¿Tensión? Exclusiva. No. Bueno, no es una exclusiva porque. Encima. ¿A la escuchamos me vas a enseñar cómo decir? Y sí. Hacelo, Cuevas. Ahora, cuando tenés un programa de radio. Es exclusiva, mi rey. No, es algo exclusiva, pero para generar, vos tenés que venderle humo a la gente, amigo. Compran todo esto, ¿verdad? Grandes vapeadores. Bueno, información de Wilson González en la 95.5. Ajax y Benfica están interesados en Matías Galarza. Talleres lo tasa en 8 millones de dólares. Olimpia tiene un 20% del jugador. Galarza en miras del Ajax y Benfica. ¿Olimpia tiene un 20%? Sí. Uy. A la puta. Buena plata entra ahí, papá. Casi 1.800.000. 8 8 millones. Ay, 4 por 6. Hacer más fácil. 10% de 8 millones, ¿cuánto es? 1.600.000 ahí. 800.000. 800. 1.600.000. Che, vendale más caro, boludo. Puta. ¡Eh! No te cuento que no están viendo, no están viendo. Disculpame, espera. No. ¿Cuánto entrar? $800.000 entonces. Podrían entrar. 1.600.000. Espera, 8 millones de dólares. 10% es 800 y 20 sería el doble. Pero unos ¿cuánto es el 600. porcentaje que tiene el porcentaje? 1.600.000 dólares. 20% en Olimpia. 1.600.000. 8 millones el coste del jugador. Talleres lo tasa en 8 ya, yo millones. escuché. 20% le corresponde a. Escuché mal yo. Le corresponde a Olimpia. Gracias, Marquito, gracias. Gracias por no soltar el barco. Gracias. No, y escuché mal. Escuché mal. La puta carajo. Bueno, y ahí sí vamos a poder pagar nuestras deudas, ¿verdad? Claro. ¿Por qué me apuntas a mí? ¿Cómo que no te deuda? Vamos a pagar No. otra deuda, Salí papá. de acá. Vamos a pagar Salí otra de deuda. acá. Salí. Dame un abrazo. No, ni en Dame un pedo. abrazo. Salí. Dame un abrazo. Salí. Dame un abrazo. Qué loco. Pasión y sin estudio. Belén es hija de Carlos Portillo, diputado. No, gracias a Dios. No. ¿Cómo se nota que Belén estudió comunicaciones? Perdón, me confundí. Bueno, pero buena platita es. Claro, buena plata. Sí. Es como que tenía que ganar Olimpia todo su partido local en Libertadores más o menos para recaudar esa plata. Mira, Sí. así recaudaba toda esa plata Olimpia. Gracias, Galarza. Gracias, Galarza, por dar pecho por tu club. Pero no es confirmado aún, ¿verdad? Sí, todavía no es confirmado. Bueno, ojalá que vaya. Ojalá que sí. Entre el Benfica y Ajax, ¿a ustedes cuál les gustaría? Yo me voy por el Benfica. Creo que va a tener minutos. Vos sabés que para mí, a mí me gusta mucho. 5 por 2. Igual a... No. 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 Marcos es ultra surto a ti. ¿Qué digo? Dale, pues. ¿Vos sos Ultra Sur? Yo no soy ultra sur. ¿Mafia negra? Tampoco. ¿Qué digo? Mi garganta como me duele.
Che, Marcos, sí, qué anda, pena, recom- Che, Te che, veo. mira, Cambio el TikTok. ¿qué tal el TikTok, bro? ¿Qué tal qué tal en Twitter, bro? ¿Qué hay en tendencia? Voy a... Estoy viendo nomás porque los perros decían que es por el otro Matías Galarza, pero Matías Galarza Fonda es nuestro Matías Galarza. Sí, Matías ¿Cómo Galarza va a estar Fonda. viendo? No es Matías Galarza, el otro Matías. Pues hay dos Matías Galarza en talleres. ¿Qué te pasa? ¿Nuestro Matías Galarza? Otro dijo. ¿Nuestro? Me imagino que sí. Sí. Había sido Matías Galarza el otro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas era el otro Matías Galarza? pero Pues hay vos dos sabés- Matías Galarza. pero Está vos sabés que Matías eso Galarza y pasa- Matías Galarza Fonda. Vos sabés que eso pasa mucho, que se confunden los clubes. No, y pues no fichan a puede otro. ser por actualidad. Nuestro Matías ¿Te Galarza. imaginas que Obvio. querían a Matías Galarza y le dieron a Matías Galarza Fonda? Tranquilamente podrías... Pero a mí me gustaría verlo más en el Ajax. Más titularidad tendría. Yo creo que sí. Más opciones, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece decir por nombre. A mí Y me aparte que encantaría jugaba Benfica competencias también. internacionales también. Sí. a El mí me Ajax siempre gustaría suele Benfica. jugar, entonces sí. Yo creo que sí. Marco, más cerrista queda Rosa. Y yo digo por Franco o Dani. Por Rubén Darío. Ah, por Rubén Darío. Pero el otro Matías Galarza Curepa es bueno. Y nuestro Es Galarza bueno. es mejor, papá. Y vos sabés, la gente de Taller no le quiere tanto a Al malo. Galarza Fonda. ¿A nuestro Galarza? No le quieren tanto. ¿Por Che, qué? ¿vieron que ¿Y por qué Rodrigo Goes podría ir al Chelsea? Sí. Mira, Sí, ¿Al podría Chelsea? ir al Chelsea. finalista A mí- de Conference. Y está bien, boludo. O sea, Y yo realmente no me gusta el Chelsea, pero ¿qué pasa? Que ya no tiene minutos en el Madrid. Ya no tiene tantos minutos como antes. Y yo creo que es un jugador que tiene mucho y que le dio mucho al Madrid. Pero al Chelsea, mira, yo pensé Al que... Chelsea, sí. Y son de los pocos que pueden pagar, ¿verdad? Mañana vuelve Chelsea, Nelson. Bayern, mañana vuelve Liverpool. Nelson, muchachos. Chelsea, no, se están Chelsea. barajando las opciones. Puede ser el Liverpool o el Chelsea. Rodrigo al Liverpool, here we go. Dice Matías Garcete. No creo que el Liverpool. Yo creo que se sonó más en lo del. Rodrigo. Rodrigo goes. Rodrigo. Rodrigo goes. Rodrigo Góez. Rodrigo goes. No, a mí me parece que... No sé. A mí ¿Alguien particularmente sabe no el me futuro gusta Enciso? Chelsea. Chelsea siento que es como un equipo que... Mata. Sí, realmente. Mata jugadores. Por más de que ahora va a jugar una final, que es en la Conference League, pero me parece que no sé. Rodrigo Liverpool. necesita más ir a un club donde pueda ser un poquito más dinámico de lo que ofrece en el Real Madrid y que él pueda jugar con libertad. No el club, sino libertad de juego, digo, ¿verdad? No me gustaría el Chelsea para él. ¿No te gusta el Chelsea? Me parece. A mí me da igual si se funde su carrera o no, la verdad. Me Él es un chupa muy un buen huevo, jugador. Rodrigo Góez es un muy buen ¿Por jugador. qué te chupa un huevo si No estamos me hablando de la calienta. información? Le odio. ¿Pero por ¿Por qué? qué? No digas nada que ver. Mañana serán las entradas. Mañana serán las Mañana entradas. serán las muchachos. entradas. Tranquilo, chat, tranquilo. Tienen que Tenemos en suscribirse total al canal de YouTube. YouTube o suscribirse al canal de Twitch. Tenemos 3 pares para el canal de Twitch, 10 pares para YouTube, ¿ok? ¿Cuánto 10 tenemos- pares cuánto tenemos para Twitch, Marcos? Para Twitch tenemos 3. ¡Epa! 3. ¡Epa! 3. Yo no le ¿Da quiero. por vuelta Rodrigo- tu mano? No le quiero. La gente me putea, no le quiero por lo que pasó con City. Por eso no le quiero. Marcos ¿Qué pasó con el revendedor. City? Yo no soy No. revendedor, muchachos. Yo les cuento más que todas las entradas. En las Pásame cuales tu yo vale, me voy, Marco. yo voy escribiendo, les paso a personas que están por arriba de mí y se verifica todo. No es que yo agarro y ta. No, señores. Yo le mando a la gente responsable de poder numerar todas las entradas, con los ganadores, ¿eh? Nada más para Bien. aclarar. Bien. Subimos A Franco muchos solo le suscriptores. importa Alan Benítez. Sí, subimos mucho. Hoy subimos muchos suscriptores, Muchísimos. ¿eh? Creo que siempre habrán subido. Casi un poquito. No. Sí. Sí. Casi 100 yo creo. O 60, 70 por ahí. Gracias, Muchísimas gracias a la gracias. gente. Muchas gracias. A Franco le importa solo Alan Benítez. Yo le quiero mucho a las Benítez. Yo le quiero mucho a Alan Benítez. Mañana vamos a estar para los partidos. Sí, mañana estamos para los partidos. Para los partidos. Mañana estamos a full con los partidos y de esta manera nos vamos. Nos despedimos del programa del día de hoy. Mañana tenemos programa. Mañana tenemos partido. De esta manera decimos chau. Chau, el día gente, de nos hoy. vemos. Chau, chau. Chau, chau.
Chao, gente, chicos.